¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en la transmisión. Estaba verificando si es que no estaba muteado, porque después me sale mal todo. Justo acababa de bañarme, gente. Se me pasó eso por alto. Iba a hacer transmisión mucho más antes, pero ya saben, a veces pasar con su familia y entre otras cosas quita tiempo ya. Entonces, ahora sí, vamos a darle con todo y vamos a hablar sobre algo nuevo que me enteré mientras revisaba las cosas nuevas que van a añadir dentro de la nueva zona del Barrenland. Así que no se olviden compartir, dejen su hermoso like que me ayudarán muchísimo con eso. Ya saben, con eso apoyan muchísimo el contenido. Y sobre todo, gente, también les voy a decir sobre el tema de los miembros del canal. Listo, lo que he descubierto también. Y sobre todo, si es que vamos al paso más o menos recurrente y si sigue creciendo más los miembros del canal y siguen manteniendo la membresía, puede que próximamente se pueda sortear un insecto pay to win. Ya saben, pero de los que cuestan mitad de precio. O sea, de la generación pasada. Para que estén atentos, ¿listo? Keiber, un saludito para ti, bienvenido, crack. Muchas gracias por el apoyo. Marco Hernández, Edward, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Juanito Pastor, Devani Morales, Christopher Ramírez, Isdra, Andrés Ortega, Víctor Hernández. Creo que ya lo saludé a Víctor Hernández. No. Me confundí. Un saludito para Díaz, José Almilcar, ¿cómo estás? Luis David. Joaco, qué crack aquí, el crack de cracks. Gracias por estar aquí, Joaco. Carlos Berrún, Alfa Centuri, Nasho. ¿Quién más falta por aquí? William, muchas gracias por el apoyo, crack. William Solano, los miembros del canal. Nunca había visto a tantos miembros del canal por aquí. Isaac, ¿quién más me falta? Dad, ¿cómo estás? Bienvenida. Valeria Cabello, muchas gracias por estar aquí. ¿Quién más nos falta? Andrés Ortega, ya le saludé. Oliver, ¿cómo estás? Bienvenido. Kid King, Bugatti, Edgar, Lechuga, muchas gracias, gentita, por el apoyo. No se olviden, compartan lo que más puedan, que eso me ayuda un montón. Y dejen su poderoso like. Perfecto, creo que ya mencioné a todos. Listo, muy bien. Perfecto, gente, listo. Vamos a empezar por los miembros del canal, ¿listo? Voy a topar ese tema porque el tema de los miembros del canal, no me fijé, gente, que el tema del pago de YouTube te lo hacen, podríamos decir, con un mes de atraso. Por ejemplo, este mes, más o menos cuando ya ajuste el 23, 24, 25, que por lo general en esas fechas paga YouTube. En esas fechas va a ser obviamente el pago que facturé el anterior mes. Eso significa que en este mes solo se va a hacer un sorteo de un paquete de insectos porque no me di cuenta de que todo lo que se reúne el anterior mes te lo pagan en este. Y eso significa que todo lo que se recaude en este mes, que básicamente es enero, febrero, marzo, abril, sí, abril, todo lo que se recaude en este mes de abril me lo van a dar en enero, febrero, marzo, abril, en mayo. Entonces, para que estén atentos, eso sí, no me lo había tomado en cuenta, ya que el tema del pago de YouTube es con un mes de atraso. Por ejemplo, todo lo que se facturó el anterior mes me lo van a dar en este mes. Por ende, solo se va a hacer este mes un sorteo de un paquete de insectos, ¿listo? Para los que están miembros del canal, para todos básicamente. Tiene un efecto negativo y positivo. Porque el negativo, vamos a empezar por el negativo. El negativo es que posiblemente en mayo a como va el tema de los miembros del canal y eso, puede que se haga un sorteo de 4 paquetes de insectos, ¿listo? A como va el tema de los miembros del canal y todo, puede que el mes y dependiendo a cuántos miembros del canal se vayan sumando en este mes de abril, en mayo posiblemente haga un sorteo de 4 paquetes de insectos, por lo que se está generando en este mes. Coaco hizo y básicamente regaló membresías en este mes. Entonces significa que todo lo que se unan y se hagan membresías van a ser facturados en este mes. Entonces, a mala suerte va a ser de que los jugadores que posiblemente no puedan renovar la membresía no participen por el sorteo de los 4 paquetes, sino van a participar por el sorteo de este mes. Entonces, digo negativo por ese punto. Y positivo lo veo porque esto anima a que renueven nuevamente la suscripción si es que quieren participar por el sorteo de 4 paquetes de insectos, que sí o sí creo que a como va el tema de los miembros, sí o sí se va a hacer en mayo, para que estén atentos. No me había dado cuenta que todo lo que se reúne en anteriores meses te los pagan en un mes después, podríamos decirlo así. Por eso lo que se generó en el anterior mes me lo van a dar en abril. Entonces todo lo que se genera en abril me lo van a dar en mayo, para que estén atentos, ¿vale? Entonces cualquier cosita,
Pregunten por el Discord, por ahí siempre estamos ahí anunciando cualquier cosa y sobre todo el tema de la comunidad, cómo va creciendo y resolviendo dudas. Eso es muy interesante. Ahora, gente, ya como voy a tener un poquito más de tiempo, por lo general los fines de semana sí me ocupo porque ya saben, disfrutar con tu familia o salir de viaje o cualquier cosa, salir donde tú quieras, pues es bonito, ¿no? Son experiencias que vives. Y yo más bien disfruto los sábados y domingos. Pero de lunes a viernes sí me dedico mucho a muchas cositas y sobre todo a desarrollar más contenido. Ya voy a empezar a desarrollar más contenido. Pero el tema es que dentro de Discord voy a empezar a compartir pantalla, ¿listo? Voy a empezar a hacer, como decirles, unirnos a un canal de voz y quien quiera unirse y quiera compartir su pantalla para darles consejos o cualquier cosa, puede hacerlo. Me voy a animar a eso porque ya va a tener un poquito más de tiempo. Cualquier cosa ya les voy a notificar, ¿listo? Para que estén atentos. Así que el tema de las membresías, traten de renovarlas para el siguiente mes, para que estén atentos y puedan participar de los siguientes sorteos. Ojo, si llegamos a la meta de 150 o 160 miembros del canal, se puede hacer el sorteo de un paquete, no de un paquete, ya no sería paquete, sería de un insecto Pay to Win como de la generación pasada, que están más o menos en $150, que con las membresías se paga solito. Ese tema, gente, va a ser dependiente a cuántas personas se hagan miembros del canal en este mes, ¿listo? Va a ser dependiente de eso. Si llegamos a la meta de 150, 160 o hasta 170, y si sería mucho más, mucho mejor. Hasta podríamos hacer un sorteo de un paquete de insectos y un insecto Pay to Win. Puede que sea eso correcto, ¿vale? Entonces, muchas gracias a Carlos García por suscribirte, crack. Gracias, bienvenido. Juaco, Dios santo, 20 membresías, Dios. Qué crack. Muchas gracias por el apoyo, crack. Uy, con eso, gente, si se sigue uniendo mucha más gente y así sucesivamente, vamos a llegar rápido a la meta. Ahorita tenemos, si no me equivoco, ya de miembros, así antes de las 20 suscripciones que regaló o las membresías que regaló Joaco, teníamos como 103 personas hechas ya miembros del canal. Eso significa que faltan 50 personas más. 50 personas más que se hagan miembros del canal en este mes. El siguiente mes posiblemente hagamos el sorteo de un insecto Pay to Win. Eso sí va a ser a sorteo, ya saben. Y realmente Joaco se pasa, gente. Es un crack. Muchas gracias por el apoyo, Joaco. Espero que la vida te lo devuelve por dos, porque así es a la vez. Les agradezco muchísimo, mi hermosa gente, por estar aquí. Y listo, esos eran los primeros puntos que quería darles a consideración. Mantengan la suscripción, gente. Créanme que la suscripción no es tan cara a comparación de los beneficios que puedes obtener. Y sobre todo, puedes apoyar al contenido del canal. Bueno, a la final no recibo mucho del tema de las membresías. Yo no recibo mucho realmente. Todo lo que se genera en membresías yo lo hago en sorteos de los paquetes de insectos. Antes teníamos recurrentemente solo de 25 a 27, 28 miembros del canal. Y eso se hacía el sorteo básicamente para los miembros del canal, ¿no? Se hacía un paquete de insectos. Pero ya saben que ahora tenemos 100 miembros del canal. Eso significa que con 100 miembros del canal se puede hacer ya fácilmente 4 paquetes de insectos. Fácilmente. Entonces, para que estén atentos. ¿Listo? Un saludito para Insano. Perdonen mi gente si no les saludaba. A Jack. Antoine, Eddie González, Kraken, ¿quién me falta? Luis David, muchas gracias por estar aquí. Díaz, Hunter, ¿quién me falta? Tip Top, Caleb, de Pentagón, ¿quién más me falta? Creo que ya están todos. Ángel 55, Empanada Quemada, ¿cómo estás? Bienvenido. Y creo que ya están todos. Listo, mi hermosa gente. Otoniel también, muchas gracias por estar aquí. José Fernando, saludito para todos. Eclipse, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Muy bien, creo ya están todos. Perfecto, déjenme mientras abro el jueguito. Mientras. Y listo. El acá no me veo que estoy despeinado, gente. Estoy despeinado. Solo cogí la secadora, gente, y me sequé rápido porque no voy a aparecer en transmisión ahí con el cabello mojado. A ver. Mientras abramos el jueguito. Pedro Antonio, Elizabeth, muchas gracias por estar aquí. Un saludito para todos. Jesús Ruiz, bienvenido, crack. Dice, pensé que me ibas a invitar a un servidor o algo así, dice. Parece que comenzarán las migraciones. Gente, para los que están en Primitive Era, ahora se está viendo de que pronto se acerca la migración en el juego de aquellos que estén jugando Primitive Era. Y además de eso, gente,
los que estén jugando Primitivera, App Gallery ahorita está haciendo un pequeño sorteo para 2 ganadores de 15 euros. Si quieres participar, vea un video, bueno, lo tengo en el Discord, básicamente el video donde dice cómo ustedes pueden participar, porque deben unirse al Discord oficial de App Gallery de Estados Unidos. Se unen ahí y pueden básicamente hacer los pasos que les dice y pueden participar por ese sorteo. Pero esos son para los que jueguen prácticamente Primitivera, ¿vale? Bueno, en este caso es de Ants. Déjenme abro de Ants mientras tanto y listo. Ahorita creo que tengo abierta mi cuenta. Mi cuenta granja. Porque ahí vamos a ver el tema de la nueva criatura. De la nueva zona. O sea, de la nueva zona perdida. Zona salvaje creo que la llama el juego. Déjenme ver la batalla. Listo. Por acá dice Tony, saludos desde Hacker del 1300. Dice, gracias a tus videos soy todo un duro. Gracias a ti, Danit. Gracias a ti por el apoyo. Bienvenido. Por acá dice Valeria, es mi primer día en la isla. Muy buena, Valeria. Espero que vayas con todo ahí. Te deseo mucha suerte. Por acá dice, hola, bro. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás, Brian? Estoy muy bien, crack. ¿Tú cómo estás? Gracias por acompañarnos por acá en la transmisión. Michael Yamián, ¿cómo estás? Bienvenido. Díaz dice... Por acá dice, apenas 800k de Power Rating Primitivera. Ah, ya veo, Elizabeth. Por ahora ya se acerca el tema de las migraciones, por ahora. Por acá dice, lo que quieres decir lo puedes decir rápido y resumido, es que ya me voy a dormir y quiero sobre... y que ahí, ok. Ah, listo, Edward. Lo voy a decir rápido, bueno, no es tan rápido de resumirlo, pero lo voy a decir lo más rápido posible, ¿vale? Dice, bro, ¿sabes cuándo empieza el Barren Land? El Barren Land empieza en esta fecha, gente, pero un dato curioso. El Barren Land va a estar disponible por ahora del servidor 2 hasta el 550. Aquellos jugadores que pertenezcan del 551 en adelante no van a disponer todavía aún del Barren Land. A menos que los desarrolladores pueden que cambien más adelante, pero hasta donde yo sé, este apartado que dice carrera de campeones les aparece. Y aquí pueden ver carrera de campeones vista previa para el misterio salvaje. Aquí ya están viendo la nueva zona del Barren Land. Esto les va a aparecer a aquellos jugadores que van a ir, ¿listo? Que van a ir y tienen que estar atentos. Solo aquellos jugadores y servidores que estén listos para ir. En el caso de que tu servidor no te aparezca esto, significa que, bueno, si tú estás en la isla no te va a aparecer. Pero trata de tal vez crearte una cuenta nueva o utilizar una granja que no esté en la isla, pero esté en el servidor. Aquellas cuentas que están en el servidor y estén aptas para ir a la nueva zona, les va a aparecer esto. Miren esto de aquí, carrera de campeones, y aquí dice que falta 13 días. 13 días aproximadamente para que se venga la nueva zona. Ahorita. Bueno, ahora como estamos viendo... Gracias, Fabián. Otra vez renovando la membresía. Gracias, Fabián. Gracias por el apoyo. Por acá dice suerte. Gracias a ti, Fabián. Gracias por todo el apoyo. Yusi, ¿cómo estás? Bienvenida. Un saludito para ti. Por acá dice Tony, ¿sabes? ¿Alguien de tu grupo de servidores tiene el Discord de marmota más alto ahora mismo? No sabría decirte quién tuviera la marmota más alta ahora, porque hay varios jugadores, no todos tratan como decirte del grupo 1, grupo 2, grupo 3, no todos se filtra mucha información porque algunos son un poco discretos, pero ahí la vamos a ver más adelante. Verán, gentita, gracias, Dad, dice, no olviden dejar su suculento like, mis niños hermosos, dice. Gracias, Dad, gracias por el apoyo ahí apoyando la transmisión. Verán, a lo que falta el tiempo, como les digo, hasta donde sé del servidor 2 a 550 está disponible ahora el Barren Land. Si tú estás del 551 en adelante, por ejemplo, no te va a salir esto, aunque tengas una cuenta en tu servidor. Aquellos jugadores que más o menos no les aparezca esto, a mi deducción es que no van a poder participar. Ahora, si tú vas a ver los detalles, ya ves la interfaz de cómo va a funcionar el Barren Land. Y además de eso, miren, yo estuve escudriñando un poquito sobre el tema de los detalles y cómo va a funcionar para estarme preparándome. Ya saben que yo ya voy a regresar al servidor y voy a empezar a reclutar a los jugadores. Básicamente dentro de 3 días vuelvo a mi servidor y ya estaré reclutando un día o 2 días después para llamar jugadores al servidor en el que estoy y crear la nueva alianza para que estén atentos. Obviamente los jugadores para que ingresen a la alianza o básicamente en el servidor donde estoy tienen que estar del servidor 2 hasta el 300. Es el rango máximo y mínimo donde ustedes pueden
migrar a mi servidor. Si están fuera del 300, lastimosamente no podrán llegar hasta mi rango. Pero como les digo, solo voy a llevar a 60 jugadores. Algunos ya tienen sus cupos reservados para que estén atentos. Y sobre todo prepararnos para la nueva zona, porque se viene dura. Y sobre todo ya saben que esta vez ya es de coordinación y tendremos bastantes bonificaciones. El tema de los campamentos va a ayudar un montón. Pero además de eso me di cuenta, gente, de que el boss, podríamos decir, la nueva criatura, la van a poder ver aquí. Se llama Tejón. Y esta nueva criatura va a suplantar al evento del Monk's Keeper. Ya saben, ese pez tedioso que te gastas 30 de estamina cada vez que agrupas y que durante 5 días te hace la vida un poco complicada dentro del juego. Ya saben que eso es muy complicadísimo. Por acá dice Bugatti, nos vemos en 4 o 5 días. Gracias, Bugatti. Ahí nos vemos. Ya saben, para aquellos que estén dentro del rango son bienvenidos. Esto, gente, es el Tejón. Esto va a suplantar al Monk's Keeper. ¿Por qué razón les digo esto? Porque si ustedes se van a los detalles de la isla, aquí van a ver todos los reglamentos de la isla, pero si ustedes les dan en detalles de la temporada y van al modo de juego personal igualmente, bajan hasta donde está y aquí les va a aparecer el Monk's Keeper. En este caso te dice que en la temporada aparecerá una nueva criatura de tiempo limitado, Monk's Keeper, que ese es el saltador de barro, algo así creo que se llama. Y aquí ya saben que esto es tedioso, cuesta 30 de estamina. En este caso el Barren Land, podríamos decir, o el Misterio Salvaje, va a suplantarse por el Tejón. En vez del Monk's Keeper va a aparecer el Tejón. Ahora, no sabemos si el Tejón va a costar más o menos. No sabemos cómo va a funcionar el sistema de energía. En ese caso, si cuesta menos, mucho mejor, porque nos hace un poco más fácil el tema de administrar la nueva isla, que es bien interesante. Entonces, el tema de la energía en esos 5 días, gente, sí es bien tedioso. Yo les diría que si una alianza no tuviera muchos jugadores, no se puede completar este evento al 100%. Sí o sí necesitas mínimo, creo que podríamos decir con 90 jugadores que hagan los 10 ataques diarios, se puede completar fácil el Tejón. Pero como nosotros vamos a llevar solo 60 jugadores, la perspectiva nuestra es no lograr completar el Tejón, porque obviamente nuestro objetivo es poder llevar pocas personas pero activas para que podamos sacar mayor rendimiento y se pueda controlar mejor la alianza. En este caso el Tejón no se va a poder controlar, no se va a poder completar, pero haremos fácilmente, solo exigiremos 10 ataques diarios para que no hagan los 15, porque hacer 15 desgasta demasiado. El tema de la energía, si no administras bien, te vas a quedar en el tema de hacer agrupaciones y esas cosas, así que piénsela bien en ese tema, ¿listo? Para que más o menos estén atentos. Por acá dice... muchas gracias, gentita, bienvenidos, gente. Por acá dice, sí, Saltarín del Fango. Ah, Saltarín del Fango se llama. Listo, crack, entendido. Kakeru, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Algún día volverás al servidor 231? Algunos me conocen del 231. Verán, al 231 tal vez no vuelva. Tal vez no vuelva. Por algo yo me fui de ese servidor. Dios santo, que estoy bien despeinado. No creo que vuelva. Por algo, yo me fui de ese servidor porque había algunos piratas que me molestaban. Me acuerdo que cuando tenía las 20 granjas me atacaban demasiado. Y yo me frustraba mucho porque tenía que estar mucho tiempo en el juego. Y es un poco complicado. Lili, ¿cómo estás? Ahí recibiendo la suscripción, Lili, también. Muchas gracias por el apoyo, para que estén atentos. Ahora, el tema del sistema de las otras cosas, como las criaturas salvajes, el gecko, son normales, eso sí. Además de eso, va a aparecer una nueva cosita que se llama Roca Desolada. Esta Roca Desolada creo que es lo mismo que el tema de la arcilla de construcción de torres, me imagino yo. Parece que no es lo mismo, ¿no? Porque en este caso, si vamos a la isla, esa roca es algo nuevo que va a aparecer. En el tema de la isla perdida no aparece, como decir, una cosa que suplante la nueva función de la roca en el tema del Barren Land. Como estamos viendo, esta Roca Desolada. Esta Roca Desolada sí tenemos que más o menos... descubrir qué es, porque los desarrolladores no nos han filtrado para qué va a servir muchas funciones de la nueva zona. Eso sí, no sabemos de qué va a tratar.
Pero aquí dice, cuando el número de roca desolada obtenidos por el líder alcanza el número específico durante la temporada, puedes recibir las recompensas de mejora proporcionadas por la roca desolada. Me imagino que cada vez que reúnas una cierta cantidad de esta roca, vas a recibir algunas recompensas de mejoras, dice, pero no sabemos a qué se refiere esto. Ya en el tema del Barren Land lo vamos a descubrir. Hay muchas cosas por hacer y estar prevenidos. Lo que sí les digo, gente, si van a ir a esta nueva zona perdida y van a ser competitivos, traten de ahorrar lo máximo de recursos que puedan, lo máximo de aceleradores de curación y todo tipo de aceleradores. Lleven bastantes diamantes también, si es que van a luchar mucho, prepárense para todo, porque esto sí se viene en grande. Y sobre todo, la jugabilidad, ya saben, el tema de los campamentos. En este caso, el que gane el árbol no significa que si tú te quedas hasta el final el árbol vas a ganar. En este caso, ya saben que son 3 equipos versus 3 y aquel campamento que tenga más estructuras tomadas es el que gana. No significa que tú por tener el árbol vas a ganar. Hay que planificar bien ese tema y distribuir muy bien los puntos que te da cada estructura. Decidir romperlos o destruirlos o mantenerlos podríamos decir, va a ser decisión de cada líder de cada alianza. Y ahora ya saben que ahora va a haber un líder de campamento. En ese caso las 3 alianzas van a decidir un líder que les va más o menos a aconsejar y llevar de mejor manera en el juego, para que estén atentos, ¿vale? Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Dice, no sé por qué, dice, pero presiento que la roca desolada va a ser lo mismo que la fruta de temporada que te dan en los avispones. No sé, Chubi, porque no me parece algo lógico ese del tema de la fruta. La fruta creo que, o no sé, puede ser también, ¿no? Pero déjame chequear. En la isla, si tú te fijas, no habla nada de la fruta. O sea, de forma predeterminada, el juego no te explica que va a haber fruta. Por ende, en el Barren Land no tendría que especificar esa parte. Por eso es que este tema de la roca desolada sí lo veo un poco más o menos a deducción nada más. Podemos deducir algo nada más. Y las instrucciones de las fortalezas, gente, ya saben, todos podemos invadirnos. Las únicas zonas donde no se pueden invadir, déjame ver si aquí se puede ver el mapa. Sí, aquí se puede ver el mapa claramente. Así se va a ver el Barren Land, gente. Verán. Ya saben que el equipo azul va a ser de este lado. El primer equipo va a estar aquí. El segundo equipo acá o el tercer equipo acá. Básicamente cada equipo que pertenece al campamento es una alianza. Entonces 3 alianzas aquí y 3 alianzas acá. Aquí podemos ver claramente que estas 2 alianzas van a ir directamente aquí. Miren, esta se queda solita y no puede ir directamente por acá. Pero estas 3 alianzas, si se dan cuenta, 1, 2, 3, tiene este espacio de aquí, miren, tiene este espacio de aquí. No sé si esta alianza puede ir directamente hacia acá. Tendríamos que ver aquellos jugadores que vayan en esta zona de aquí, ver si hay ferries o hojas o cómo van a poder traspasar esto. El tema de los túneles y esas cosas no los especifica aún todavía los desarrolladores cómo van a funcionar. El tema de los hitos, o si va a ser más largo la isla, o ¿qué digo más largo la isla? Si va a ser con más tiempo el tema de la nueva zona o va a ser con menos tiempo. Me gustaría mucho de que bajaran el tiempo de ir a la nueva zona, porque eso hace que no te frustres mucho, ¿no? Nixon, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Josué? Hilario dice, hola Tony, ¿qué edificio recomiendas subir en la isla? Además, en mi caso, del barracón de arqueras. Verán, luego de subir ese barracón de arqueras, subir rápidamente el edificio que es de la reina propiamente. Luego subes los edificios que te van a dar daño y vida primerito. Subes los que te dan daño y vida para que puedas tomar los nodos fácilmente, que esos te van a ayudar un montón. Pero los edificios que te den daño y vida a todas las hormigas de la temporada, no los que te den daño y vida al tomar estructuras, esos tómalos después. Dice Tony, ¿es posible tener 1157 de velocidad de combate? Alfa, esa velocidad solo la alcanzas cuando estás luchando por el árbol. No por el árbol, cuando estás en el kill evento. Cuando tú te estacionas en un chorro, básicamente en el chorro vas a tener más daño, más defensa. No me acuerdo si es vida también, pero sí te va a dar daño, defensa y te da más velocidad de combate. Entonces, para llegar a esa cantidad de velocidad de combate solo es posible en el tema de los chorros cuando estás en el kill evento.
Dice, manda saludos para la tripulación del 491. Un saludito para la tripulación del servidor 492 de Capitán Wolf. Tintín dice, hey, ¿qué tanto tiempo? ¿Cómo estás, Tintín? Gracias por el apoyo, crack. Bienvenido a los tiempos que te veo por acá. Tony, ¿le puedes mandar saludos a mi amiga Sabrina del 920? Claro que sí, un saludito para tu hermosa amiga de Sabrina del 920, de parte de Deat. Por acá dice, ojalá el Barrenland dure mucho menos que la isla. Estaría súper cómodo si dura 20 o algo así. Yo, gente, con tal que dures 30 días es suficiente. Es que 45 lo veo mucho. Dice, yo subo Reina, Pro, mi tropa principal y luego daño y vida. Ya veo Eclipse. También es una buena opción. Cada uno puede ir a su manera, ¿no? ¿Cómo se podría conseguir hongos de manera rápida en nivel 10? Oliver, los hongos los puedes conseguir solo en el... Solo llenando estas estructuras nada más. Si me estás hablando de los hongos. Solo tienes que tratar de llenar las cortadoras de hojas. Y cuando tú estés viendo de que tal vez ya no tengas más capacidad de hongo y veas que una estructura te pide más y tú no tengas y tal vez no tengas el tema de la capacidad de hongos, tienes que mejorar los almacenes. Estos almacenes de aquí. Estos almacenes significan que van a ampliar más el tema de almacenar más recursos para que puedas seguir mejorando más estructuras. 4 quejijos. ¿Cómo estás? Bienvenido, crack. Dice por acá... Tony, lo que dijiste, ¿eso va a ser seguro? Como la resina mejora para mejorar los edificios. Puede ser tal vez para mejorar los edificios, pero al final tenemos que esperar a la nueva zona. No sabría decirles que se venga. Dice, sobre lo que hablo del otro, dice, te aseguro que está tranquilo, dice, y está más muerto, la verdad. Solo queda una alianza rusa de la cual todos los pícaros ya no están. Ah, ya veo, Tintín. Entiendo. Bueno, yo no... Es difícil, gente, volver a un lugar donde tal vez por ave circunstancia migraste, ¿no? Yo migré tal vez a un servidor mucho mejor donde estuviera un mejor ambiente. Pero créame que conforme pase el tiempo ya no te importa mucho tener un buen servidor. Ahora lo que te importa demasiado, podríamos decir que te haces un poco, podríamos decir, solitario. Por el tema de que quieres ir a un servidor muerto para empezar a farmear las estrellas de tu hormiguero. Entonces muchos jugadores empiezan a salir de sus servidores muy activos para ir a servidores muertos y empezar a farmear las estrellas. Porque si ustedes se mantienen en servidores activos es muy positivo porque ganan siempre los servidores versus servidor y recolectas bastantes huevos supremos y entre otras cosas. Eso sí tiene sus cosas positivas, pero hay jugadores que ya a ver circunstancia tú ves que no quedas en el top. Sí o sí te va a tocar migrar si es que quieres subir las estrellas de tu hormiguero. Es lo que hice yo. En ese tiempo todavía no tenía esa visión, pero después conforme pasa el tiempo y te vas haciendo más fuerte y quieres quedar dentro del top, empiezas a buscar nuevas zonas para empezar a especializarte y subir las estrellas de tu hormiguero, porque a la final es así. Tienen que plantearse objetivos. Ahorita, bueno, yo estoy viajando en servidores muertos porque ahorita yo en el tema de mis hormigas no es que me centre full en PvP. ¿Qué digo? En full PvE. Ahora me estoy concentrando full PvP, sí. Pero en PvE no me concentro mucho porque ahorita solo estoy mejorando mucha vida en las transportadoras para luego irme a daño y así sucesivamente ir escalando. Para que estén atentos en esa parte. De ahí va a depender de su estrategia. Si quieren ir primero por la marmota, en el tema de los arqueros va a funcionar mucho mejor. Y si ven que en su servidor están quedando un buen top, pueden quedarse en su servidor, eso no hay problema. Pero yo me pasé del 231 más por el tema de los pícaros, me acuerdo. O sea, los piratas. Más de los piratas, gentita. Dice, el máximo de velocidad de combate que vi era de 830 o algo así, pero con transportadoras. Sí, Bugatti. De forma normal, hay jugadores que son realmente... que le invierten bastante dinero, gente. Aunque no crean, hay gente que le invierte bastante dinero. Y para tener esa velocidad de combate que tú dices, Bugatti, es básicamente tener los hongos. El hongo de mutación, o sea, la flora mutante. El tema de las bioesencias, casi todo al máximo. Tener un insecto a 11 estrellas. Y tener los talentos de un insecto especializado en el tema de la velocidad de combate también. Y tener hormigas de la isla también. Ya saben que aquellos jugadores que son transportadoras, las hormigas de la isla te dan la ventaja de tener más velocidad de combate. Yo ahorita tengo con las hormigas de la isla unos 745 de velocidad de combate más o menos. Y eso con un insecto de 9 estrellas aún. Y sin talentos de velocidad de combate aún. Imagínense en cuánto sube con el tema de la velocidad de combate, que te favorece un montón.
Eso es bárbaro, gente. Muy bárbaro, muy bárbaro. Por acá dice, no fue en el KO, dice, en el Skitter. Dice, hola Tony, buenas noches, saludos. Un saludito para ti, Marco Antonio. Bienvenido, crack. Dice, ¿cuándo vas a la isla? Ya no importa tu servidor. That, en serio que es muy buena reflexión. Créanme, gente, que cuando ustedes van a la isla, ya no importa mucho el servidor, porque solo podríamos decir que tú, cuando quieres ir a la isla, te preparas para ir a la isla. Una vez vuelves de la isla, te quedas 2 semanas en el servidor y otra vez vuelves a la isla. Y así sucesivamente vas a estar. Más bien pasas más tiempo en la isla que en el servidor, porque es obligatorio irse a la isla, gente. No traten de no ir. Eso sí es un error muy grave. Si es que no van a la isla, se van a retrasar en el tema de las recompensas. La isla les ayuda a farmear más insectos, les ayuda a subir rápidamente el hongo mutante, ahora se llama flora mutante. Les ayuda muchísimo a subir todas esas cosas, así que traten de ir siempre. ¿Cómo estás, Carlos Berrún? Bienvenido, crack. ¡Cuaco! ¡Qué crack! 50 membresías, Dios. Gente, con estas 50 membresías, creo que ya con estas 50 membresías, gente, el siguiente mes ya se aseguró el insecto Pay to Win, gente. Con estas 50 membresías se aseguró el insecto Pay to Win. Bárbaro, gente, 50 membresías, Dios santo. Qué crack. Joaco, Diosito. Te agradezco muchísimo, crack. Realmente que Dios te bendiga, crack, y que la vida te multiplique todo lo que estás dando ahora. Y les agradezco muchísimo, gente. Dios santo, Joaco es un crack. Por acá dice Tintín, todo este tiempo que me quedé estuvo muy tranquilo, amigo, dice. Aunque sí algo aburrido se está, dice. De momento migré al 193 para esta última isla y ahora seguramente migraré de nuevo para la nueva isla. Ah, ya veo. Bueno, en este caso, gente, no es nueva isla, ¿listo? Es una nueva zona, ya no es isla. Ahora, para aquellos jugadores que quieran ir, va a aperturarse 2 eventos. Tú bien puedes escoger ir a la isla perdida o bien puedes esperarte hasta que salga el misterio salvaje. Ir al misterio salvaje asegura de que puedas verificar y que te salgan las hormigas de la temporada. Ya saben que las nuevas hormigas de la temporada son... ¿Cuántas son? 2, 4... Son 6 hormigas nuevas de la temporada. Y estas 6 hormigas, dentro de sus descripciones, unas son melees y otras de apoyo. Te ayudan bastante. Ahorita yo me estoy ahorrando huevos supremos para ver si sale el 9x10. Y cuando salga el 9x10 esperemos que salga cuando esté la nueva temporada. Así aprovechamos la apertura y el 9x10. Y con suerte nos sale alguna de estas hormigas. En mi caso quiero las transportadoras. Bueno, ya es mucho pedir porque a muchos no nos sale, ¿no? Pero hay que ver, gente. Tony, tengo una duda, hermano. Dice, ¿qué hormiga es mejor? ¿La muerte o la berserker? Para mí, crack, berserker. Lo que pasa es que muerte obviamente hace bastantísimo daño, pero no es constante, no activa mucho. Por acá dice, se nos viene el insecto Pay to Win, dice Bugatti. Exacto, pero verán, el insecto Pay to Win se va a hacer en el mes de mayo. Porque ya saben, todo lo que se genere en este mes, y traten de mantener las suscripciones. Eso les pido, gentita. Así como Joaco está animando así al canal y sobre todo apoyando de esta manera, estas membresías ayudan a que jugadores puedan aprovechar de los sorteos y además de aprovechar de los sorteos puedan mantener la suscripción, ¿listo? Traten de mantener la suscripción para que sigan participando por sorteos porque les va a ayudar un montón. Así que para que estén pilas, gentita. Por acá dice yo esquivando, dice. Eclipse, cierto. Ya varias transmisiones y no te toca membresía, Dios santo. Es que a la final es de forma aleatoria esto. Tony, ¿cuál sería la formación para PvP con Insecto Atlas? Verás, los que van con Atlas, por lo general son jugadores que llevan equipamiento mixto. Primera guardiana, 2 arqueras o 2 guardianas, 1 arquera. El tema de los insectos de Atlas o los universales es para jugadores que lleven formaciones mixtas. Por ejemplo, mira, y el avispón es muy god, o sea, el avispón es muy bueno, pero el tema de si tú eres un jugador especializado, como decir, vas solo arqueras o solo transportadoras, no te sirve de mucho tener un avispón, porque no te va a dar podríamos decir, la velocidad de combate adicional.
si tú usas un avispón, dentro de sus talentos, no vas a ver ningún talento que te dé velocidad de combate. Pero si vas a no un avispón, si tú te vas a un emperador o una Devil Flor o otro insecto que sea para guardianas, no me acuerdo los nombres de guardianas, pero lo único que me acuerdo son los de arqueras y transportadoras. Esos insectos y sus talentos te van a dar más velocidad de combate. Por eso son mucho mejores cuando tú vas con el tema de ser especializado. Si tú eres, podríamos decir, mixto, no importa, ahí si trate de usar y sacarte un buen insecto universal y es suficiente. Ser mixto te ayuda un montón. Pero como te digo, más o menos en el tema del Atlas sí va a depender en que lleves formaciones mixtas, crack. Dice Bugatti solo si Tony me recuerdas. Soy viejo Ares. Claro que sí, Tintín, me acuerdo. Verás, no me acuerdo si tenías otro nombre. Sí me acuerdo de ti. Claro que sí, sí me acuerdo de ti, Tintín. Sí me acuerdo de ti. Sí. Me acuerdo. En sus inicios. Yo pensé que dejaste de jugar, crack. Pero me imagino que todavía... Ah, no, dijiste que te pasaste a otro servidor. Ya veo. Dice, vayan todos al Discord a llenar el mensaje a Tony, así ingresan al WhatsApp. Ah, cierto. Buen acuerdo, Joaco. Verán, todos los que se hacen miembros del canal tienen que ir al Discord. Está en la descripción el link para que vayan al Discord del grupo de YouTube. Van al Discord, me escriben a mí para darles información a detalle qué deben hacer y invitarles al grupo de WhatsApp para que estén atentos y sobre todo participa por el sorteo para que estén atentos. Ahora ya con estas membresías, gente, sí o sí vamos a hacer el tema de los paquetes de insectos. Dios santo, otras 20 membresías, Dios. Paco es un crack, gente. Hoy, gente, hicimos 90 membresías. 90 miembros del canal, gente. Con esto sí o sí se va a hacer el sorteo del paquete, gente. Sí o sí se va a hacer, ¿qué digo del paquete? Del insecto Pay to Win en el mes de mayo. En el mes de mayo sí o sí va a venirse el sorteo. Estén atentos, gente. Sí o sí se va a venir el sorteo. ¿Qué insectos se sortean, gente? Son estos insectos, verán. Hasta donde yo sé, los insectos que están a mitad de precio son estos. A ver, si tú estás queriendo y ser arqueros una Devil Flor, o sea, la flor de diablo, este es un insecto que ya está valiendo la mitad de precio. Este insecto se va a sortear también. También se va a sortear el emperador. ¿Dónde está el emperador? Aquí está el emperador para transportadoras. Para guardianas, si no me equivoco, está a mitad de precio este insecto. En el caso de que tú seas guardianas. Es este insecto de aquí donde está. Escarabajo de hierro, ¿era? Déjame ver. Escarabajo ciervo. No me acuerdo si era el escarabajo de hierro o el escarabajo ciervo. Uno de los dos está a mitad de precio. Pero me parece que es el ciervo. Si no es el ciervo, es el de hierro. Cualquiera de estos dos. Porque ahorita ya están dos insectos guardianas, si no me equivoco. Ya están próximos a valer la mitad de precio, para que estén atentos. Entonces, el Potamidae también está a mitad de precio, que es universal. Ese tipo de insectos va a hacerse sorteo, gente. Por ejemplo, si digamos me dices, Tony, yo quiero sacarme la Devil Flor y justo te tocó a ti ser el ganador, perfecto. Lo que vamos a hacer es esperar un evento donde salga y una vez salga ese evento, te lo compramos. Es así, nada más. Y digamos, si es que estás esperando al emperador, hay que esperar al evento donde ofrezcan el emperador y te lo sacamos, nada más. A la final, aquí hay que estar atentos. Pero verán, es para el mes de mayo. Tienen que renovar suscripción y sobre todo es para los miembros del canal. Me gustaría mucho de que el canal, como podríamos decir, el canal estuviera más apoyado que nunca y hubiera más gente viendo los videos. Porque imagínense, con lo que se ve ahorita de tener 1000 vistas por video, 2000, no se genera mucho, se genera muy poquito en el canal, gente. Más bien el tema de las membresías y ese tema de apoyo que está haciendo ahorita Joaco, eso anima muchísimo a que varias personas mantengan la suscripción. Y sobre todo, posiblemente si se mantiene 150 miembros del canal de aquí en adelante, gente, porque ese es un gran objetivo. Si se mantiene 150 miembros del canal de aquí en adelante, puede que cada mes estemos haciendo el sorteo, ¿listo? Cada mes. Entonces, solo es cuestión de qué insecto quieras y cuando salga el evento te lo compramos, nada más, para que estén atentos. Eso sí, lo importante es mantener la suscripción, porque si no mantienen la suscripción, básicamente se lo pueden perder.
Así que estén atentos. Potamidae, ¿cuál más? Devil Flor, Emperador. Bueno, yo me voy a sacar cuando venga el próximo evento del Emperador. Yo me lo saco, gente, ahorita. Yo me voy a sacar el Emperador con las monedas de hormigas que me regaló el juego, básicamente. Entonces, ahí vamos a darle con todo. Y nada más. Esos insectos van a estar. Hay que esperar, nada más. En el mes de mayo sí o sí se viene Insecto Pay to Win, gente. Ya estamos a full miembros del canal, a full. Ahí, dale con todo. Por acá dice, traen Godzilla a 11 con talentos, dice. Tubi, el tema del Godzilla sí es imposible porque ya no se lo va a poder conseguir. Es un insecto que fue de forma limitada. Ya saben que en el evento de Godzilla, todo lo que ofrecían en ese evento de Godzilla fue de forma única. Aquellos jugadores que aprovecharon ese evento se sacaron y aquellos que no lo aprovecharon, pues lastimosamente ya no lo vas a poder conseguir. Menos que esperemos nuevas colaboraciones con otras cosas, pero hay que esperarlo nada más. Gracias por suscribirte, Ronald Daza. Bienvenido, crack. Por acá dice, ¿qué insecto Pay to Win fue primero? ¿El Potamidea o el escarabajo ciervo? Hasta donde yo me acuerdo fue el Potamidae el primero. Fue el Potamidae. Otras 10 membresías, Juaco, Dios. Llegamos a 100 miembros del canal, gente. En esta transmisión. 100 miembros del canal. Locura. 100 miembros del canal. Dios. Qué locura, gente. 100 miembros del canal ya. Ahorita tenemos ya, a ver, con los 100 que habían antes, tenemos 200 miembros. 200 miembros del canal. Así que, gente, traten de mantener esa membresía hasta el mes de mayo. Y se termina la membresía, renueven la membresía para que estén atentos. Así que estén atentos en esa parte, renueven la membresía porque en el mes de mayo se hace. Todo lo que se reúne en este mes es para el siguiente. Por eso les digo que traten de esperarse. Y sí o sí en el mes de mayo se va a hacer. Harley, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Muchas gracias por el apoyo. Una locura, gente. Nunca pensé llegar a esa cantidad de miembros del canal. Porque con eso ya se hace posible el tema. Ya saben que a la final el tema de las membresías y esas cosas se va a hacer propio para ustedes. Por ejemplo, si ahorita va a haber 200 miembros del canal, se va a hacer el insecto Pay to Win y un paquete de insectos. Ahorita si es que ya se verifica y se actualiza el tema del YouTube Studio, yo ya hago los cálculos y les digo si es que se hace el insecto Pay to Win y el tema de un paquete de insectos. Ya conforme vaya pasando este tiempo, vamos a ver si más gente se sigue uniendo. Y imagínense si llegamos, bueno, esto ya es mi fantasía, pero si llegamos a 300 miembros del canal, imagínense, ya sería dos insectos Pay to Win, pero para 300, podríamos decir, membresías, eso sí ya es mucho, pero no es nada imposible, sí se puede lograr, gente. Por acá dice, Keiber, dale clic a los regalos de arriba en el chat y ahí las activas, dice. Tintín, ya te tocó membresía. Para aquellos que no les activa la membresía, gente, o no les da, traten de darle clic como dice Tintín para que estén atentos. Pulsar en el regalo como dice ahí. Luego me suscribo de nuevo, dice. Dale juego 62, muchas gracias por el apoyo. Dice, ¿algún evento donde se pueda hacer mod? Ultra Power, para hacer mod del juego tienes que ir al Discord de The Ants. Ahí pides información a un moderador y te dicen qué debes hacer. Porque debes llenar una pequeña encuesta y luego te hacen una pequeña entrevista y listo, ya puedes ingresar al equipo de mod. Por acá dice Rafa, te lo mereces Tony Sue, dice. Básicamente es gracias a su apoyo, gente. Yo como les digo, todo el dinero que se genera en membresías yo no me lo llevo. Yo no... gracias a Dios sí tengo trabajo. Dios me bendijo básicamente con un buen trabajo. Y en este caso una comunidad increíble. Y estas membresías, gente, es para ustedes básicamente. Yo inicié en el tema de las membresías para que aquellos jugadores que tal vez no puedan invertir mucho en el juego y tal vez con $2 o $3 pagando una membresía tengan suerte y puedan participar de un sorteo. Imagínate, con suerte te puedes ganar, porque hay algunos que ganan sin imaginarse y eres así, ¿no? Que puedes ganar. Ahora, gente, verán. También hay la otra opción. Si es que no quieren que solo haya un ganador, por ejemplo, ya saben, un insecto Pay to Win es caro. Básicamente son mínimo $150 para invertir en el juego. Mínimo te cuesta 150 o hasta con suerte un poco menos, pero por lo general 150. También podríamos escoger la opción de, en vez de hacer el sorteo del insecto Pay to Win, se puede hacer
un sorteo de 6 paquetes de mensuales de insectos. Ya saben, de estos paquetes de aquí. A estos me refiero con paquetes mensuales. Estos paquetes de aquí que valen $25. Entonces, más o menos, si se dan cuenta, ahorita hay 200 miembros. Eso significa que se podría hacer 8 paquetes de estos para 8 ganadores para todos los que ahorita están siendo miembros del canal. Para el mes de mayo. Ojo, para el mes de mayo. O a su vez, el insecto Pay to Win. Pueden escoger esas dos partes. Con esta hay más probabilidades de que más jugadores tengan oportunidad de sacarse un paquete. Y la otra opción es un solo ganador. Y se puede llevar un insecto Pay to Win, para que estén atentos. Para que estén atentos, gente. Una de las dos cosas, es lo único. Un insecto Pay to Win o 8 paquetes de $25, que son estos que te ayuda a acelerar el proceso de obtener un insecto de 9 estrellas. O si tú ya tienes uno de 9 estrellas, para que lo sigas subiendo. Son las dos opciones, para que estén atentos. Y gente, no se olviden, dejen su hermoso like, que me ayudan muchísimo. Para que estén atentos. Ahorita también está el evento de los palitos. Esto es importante. Yo me lo voy a empezar a sacar también. Ahorita, gente, solo estoy gastando en los palitos, básicamente. No es muy caro sacarse de los palitos. ¿Qué pasó con la música? Y ya listo. Allá volvió. Por acá dice, no olviden dejar su ricolino like. Esa de gracias, gentita, por el apoyo. Realmente valoro mucho el apoyo de Joaco, porque hace posible esto. Traten de mantener la membresía. De corazón, gente, les digo, mantengan la membresía. Esto hace que muchos jugadores puedan más o menos estar en ese tema, ¿no? Dice, podrías alternar, Tony. Muy buena, Charlie. Tienes mucha razón. Podríamos hacer un mes un insecto Pay to Win y el otro mes 8 paquetes de insectos de $25, que son los mensuales. También podría ser. Interesante, dice. ¿Cómo regalaste 90 membresías si solo somos 80 personas viendo? Verás, Gerardo, el tema de las membresías no solo lo da a los que están viendo la transmisión, los da en general. Da a personas que hayan estado en otras transmisiones o les da a aquellos que hayan sido nuevos suscriptores. Es de forma aleatoria, Gerardo. No solo significa que aquellos que estén viendo les van a dar. No solo significa eso. Por acá dice Joaco, ven al 303, dice, necesitamos jugadores como ti, sería suficiente, dice. Joaco es un crack realmente, realmente, gentita. Dice, Tony, ¿puedes explicar dónde se activa la membresía si no sale? Verán, para aquellos que no les... para aquellos que no les sale, me gustaría enseñarles. ¿Cómo les enseñaría? Déjame ver cómo se ve la transmisión aquí en mi... Déjame ver. Creo que me voy a mutear. Es que a mí no me sale, pero yo ya había aceptado hace tiempo el tema de las... ¿Cómo te podría explicar eso? Verás, Kaver, trata de salirte de la transmisión y vuelve a ingresar. Trata de salirte y vuelve a ingresar. Y cuando vuelvas a ingresar, te sale un pequeño mensaje ahí donde te dice el tema de las membresías. Porque cuando no te está llegando las membresías, significa que no has aceptado las condiciones y... ¿Cómo se llama este tema? Términos y condiciones de YouTube cuando tú recibas una membresía. Porque a veces no sabes cómo se trate de eso. Pero hazme caso, salte de la transmisión y vuelve a ingresar y ya más o menos te voy a aparecer. Para que estés atento. Para que estés atento en esa parte. Por acá dice, no me gano en una membresía. Estén atentos y traten de aceptar los términos y condiciones nada más. ¡Qué crack, Joaco! 20 membresías más. Dios santo, gente. Uf. Si viene bomba, gente. Si viene bomba. Muchos ahora se hicieron miembros del canal ya. Ahora voy a tener muchísimo trabajo. Joaco ahora me va a hacer trabajar a full. Me van a hacer trabajar a full. Dios santo, ¿cuánto? Hay 140 membresías. Dios. Otras 20 membresías regaló Joaco. Dios, gente. Qué crack, Joaco. 140 membresías. Pero ahorita son 240. Uf, Dios, gente. Toditos están con nombre verde, gente. Ay, Dios santo. Increíble, gente, increíble.
Se viene sí o sí. Insecto Pay to Win si es que quieren. O... lo voy a poner como encuesta, gente. Voy a ponerlo como encuesta cuando sea el día del sorteo. Lo voy a poner como encuesta. Y voy a dar las opciones. Porque en ese día ya voy a saber cuánto dinero está recaudado. Y qué se puede hacer. Para que estén atentos nada más. Ahí sí vamos a dar con todo. Dios santo, 10 membresías más. Guaco, qué crack. Dios. Hay que poner esta música a tope. Hay que poner esta música a tope. Gracias, Juaco. Te agradezco muchísimo por el apoyo. Y sobre todo, gente, aplaudan. Si ven por ahí un emote donde puedan aplaudir, uff. Manden sus GGs y todo, uff. Gracias, Juaco. Te agradezco de corazón. Y sobre todo, no sé qué decir ahora. Que Juaco se pasa ya con las membresías. Dios. Una barbaridad. Muy buena, Joaco, te agradezco mucho por el apoyo y sobre todo, bueno, a la final es una forma de apoyar el contenido y sobre todo ayudar a muchas personas que puedan sacarse, imagínense, sacarse por lo mínimo un insecto pay to win, que es imposible conseguir, ¿no? Para aquellos que no inviertan mucho en el juego, ¿no? Así que, para que estén atentos. Marco SG, tengo membresía muy buena, Marcos SG, ya creo que la mayoría tiene membresías aquí. Una barbaridad. Dios, gente. Wow. Dios santo, Dios. Muy buena. GG. Muy buena, gente. Ya hay 150 membresías. Antes habían 100, 250 miembros del canal hay. 50, esto ya lo vamos a ver más adelante. 50 miembros del canal, gente, más. Y ya podríamos hacer 2 insectos pay to win. 2 insectos pay to win. Pero eso lo iríamos más adelante. Así que, gente. No. Esto es una barbaridad. Nunca me hubiera imaginado. Que Juaco se pasa, es un crack. Uy, mis reverencias. César dice, quiero membresía. Gente, es suerte que les toque membresía. Bueno, un ratito, gente, voy a abrir la puerta. Y vuelo rapidísimo, ¿listo? Y mientras traigo agüita porque me estoy quedando con sed. Listo, gente. Volví. Un saludito para todos, gente. Gracias por el apoyo. Por acá dice, y lee la membresía para qué sirve, dice. Dice, la membresía para qué sirve, verán. Las membresías básicamente son como una forma para apoyar el contenido. Y es que ya me estoy trabando. Y además de apoyar el contenido, bueno, en el tema de mi canal, yo tomo como objetivo todo el dinero que se recauda en el tema de las membresías, hacerlos en sorteos. Entonces, todo esto que se está recaudando en membresías, básicamente todo ese dinero que se recauda es solo para sorteos, gente. Eso sí, yo no me llevo nada básicamente porque, bueno, como les dije, gracias a Dios tengo un trabajo estable y no me falta nada. Entonces, esto es más, lo hice para apoyar a aquellos jugadores que no pueden sacarse nada en el juego. Y bueno, por obvia circunstancia, en esta vez gracias a Joaco y varias personas que se siguen haciendo miembros del canal y en sus inicios apoyaron esa iniciativa. Ya han visto que ha habido ya 3 ganadores de paquetes de insectos. Eso sí, y más adelante se hará más, dependiendo a cuántas personas se sigan uniendo. Y eso es lo importante, gente. Por acá dice, ¿cómo estás, Maya? Bienvenido, crack. Muchas gracias por el apoyo. Verán, yo voy a ser moderadora de Deat. Deat es una persona, me parece una persona... está apoyando bastantísimo al canal y sobre todo ayuda mucho a enfatizar el chat. Me gustaría mucho, voy a darle a Dad moderador. A ver, déjame ver cómo era esto. Crear como moderador de administración. Hay 2 opciones, esto no había antes. Agregar como moderador estándar. Como moderador estándar está bien. Listo. Ya le di moderador a Deat.
Perfecto. Ya que Dead básicamente casi en todas las transmisiones está. Le agradezco mucho, Dead, por el apoyo. Y sobre todo en Discord también. Si es que quieren ayuda o cualquier cosa, hay jugadoras. Básicamente digo jugadoras porque Lirio y Dead están ayudando en el tema de responder preguntas y moderando un poco el Discord. Y eso me ayuda un montón. Gracias por suscribirte, Ewan. Muchas gracias, crack. Verán, gentita, no se olviden, compartan la transmisión para que más gente se siga uniendo y así podamos ver si más gente sigue añadiendo el tema de las membresías, gente. Para que estén atentos. 50 membresías más, Juaco. Dios. No puede ser. 50 membresías más. Dios santo, crack. Dios santo, gente. Con esto, puff. Ya va a haber de seguro, gente, con esto. Dios santo, gente. Dios santo, gente. Una barbaridad. Ya hay 200. Con esta hay 200 membresías. Con esta hay 200 membresías, sí o sí. Y eso significa que va a haber 2 paquetes de... No digo paquetes, ¿qué digo paquetes? Dios, que me estoy tratando con eso. Va a haber sí o sí 2 insectos pay to win. Sí o sí, ya con esto, a como va y como pinta, gente, 2 insectos pay to win. Para el mes de mayo, pero para el mes de mayo, no para este mes, para el siguiente mes. Dios santo, gente, realmente, puff, inviten a más gente, gente. Inviten a más gente. Creo que este es el link del Discord. Listo, sí. Voy a fijar este comentario, listo. Ahorita Dead mandó el grupo de Discord. Gracias, Dead, por apoyarme. A ver, voy a fijar esto. Verán, ahí Dead mandó un enlace para que se unan al grupo de Discord del canal. Todos los que están recibiendo membresías y se están haciendo miembros del canal, únanse al Discord y me escriben por ahí para añadirles al grupo de WhatsApp. Y sobre todo, gente, todos los que reciban membresías, traten de mantener la membresía para que sigan participando de los sorteos, que es lo más importante. En mayo a finales, Jorge Pegote, sí, a finales de mayo. Como les digo, todo lo que se facturó en el mes anterior, básicamente fueron... Solo se facturó lo necesario para hacer un paquete de insectos. Por lo general es lo que se ha hecho así. Juaco empezó a hacer las membresías y regalar membresías desde este mes. Si no me equivoco fue el 2, el 3. Y ahí a partir desde esa fecha ya empezó a regalar más membresías Juaco. Entonces todo lo que se está recaudando en este mes de abril va a ser para el mes de mayo. Todo lo que se recaude en el mes de abril, para que estén atentos. Así que vamos a darle con todo. Por acá dice, ¿por qué no me llega la membresía? Irán, Carlos, verás, trata de salirte de la transmisión y vuelve a ingresar. Y cuando tú ingreses a la transmisión te va a aparecer un pequeño mensaje cuando vuelvas a unirte. Y ese mensaje tienes, no me acuerdo cómo aparece, pero te dice que debes aceptar términos y condiciones para que puedas recibir una membresía. Y sobre todo, gente, las membresías ya saben, si quieren renovarlas para que sigan participando, que el objetivo es ese. Juaco una vez yo le agradecí y realmente le voy a volver a agradecer realmente porque es un crack. Y sobre todo el objetivo es para que sigan renovando las membresías, que a la final ese es el objetivo principal. Así que vamos a darle con todo, gente. Uf, con esto ya me emociona y sobre todo voy a seguir mejorando más el contenido del canal. Y sobre todo ya estoy hablando de más. Ya estoy hablando de más. Por acá dice, buenas Tony, trayendo las primicias calientitas. Dice, sí, chat, muchas gracias por el apoyo. Para que estén atentos. Déjenme, ahorita voy a cambiarme mi cuenta principal. Ya que estoy en mi cuenta granja. En mi cuenta granja básicamente puedo ver solo lo que falta cuando llegue la nueva zona. Ya saben que si ustedes están en la isla no van a poder ver cuántos días falta para el Barren Land. Solo aquellos jugadores que tengan sus cuentas en el servidor normal van a poderlos ver. Así que para que estén atentos a esa parte. Y sobre todo para los que van llegando, el nuevo Barren Land va a estar disponible hasta donde yo sé del servidor 2 hasta el 550. Para que estén atentos a eso. Dice, acabo de llegar, dice, ¿me podrían dar un resumen sobre esa nueva criatura? Me llamó la atención. Joel, bienvenido, crack. Esa nueva criatura va a ser el suplente del Moonskeeper. Para los que ya han ido a la isla, el Moonskeeper es esa criatura donde gastas 30 de estamina cada agrupación. En este caso el suplente de Moonskeeper va a ser el Tejón. No sé a profundidad si va a ser la nueva criatura, va a costar lo mismo en el tema de los ataques. No se sabe todavía aún, así que hay que esperar un poquito más.
Mientras tanto, a darle emoción al jueguito. Me sacaron de la mina. Voy a ingresar otra vez a la mina. A ver. Este jugador le voy a atacar a ver qué tal. Está muy fuerte. Es que este tiene las T10. A ver si logro ganar con sus T10. Nada. Este no le gano. A ver este de acá. Ya, este sí le gané. Voy a gastarme lo que pueda de las min. Listo acá. Perfecto. Ahí estamos. Traten siempre de estar en las minas, gente, porque es bien importante. Déjame ver por qué no le gané a estos dos jugadores. Este es transportador también. Es que tienen las T10. A jugadores con T10 es difícil que les gane, gente. Y no tiene mucha vida ni mucho ataque. Yo le sobrepaso en estadísticas y me gana porque tiene las T10. Ya voy a sacar mis T10 y voy a dar venganzas. Aquí. Este tiene las arqueras. No tiene ni siquiera muchos stats. Pero me gana por tener las T10. A ver aquí. Este le gané fácil. Porque era un jugador que no tiene T10 y tiene baja los stats. Y está bien. Perfecto. Por acá dice, la migración inicia en 23 días. Jack Eduardo, me imagino que tú estás en un servidor nuevo, de los nuevos podríamos decir. Entonces hay que estar atento ahí. A ver, ¿qué pasó? Me mandaste por WhatsApp la imagen. Déjenme abro el WhatsApp para estar atento ahí a lo que me están diciendo. Listo. A ver, esperen que cargue el WhatsApp para mostrarles qué imagen les debe aparecer para que activen el tema de las membresías, gente. Para que estén activos ahí. Acá dice... Hola Morsa, dice por acá. Gilmar, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice Tiago Ferreira, dice, ¿cómo estás, hermano? Estoy muy bien, Tiago. ¿Cómo estás tú? Gracias por el apoyo. A ver, déjame ver. ¿Dónde está la imagen? A ver, aquí me marcaron. ¿Y habrá acá? Bueno, esto es cuando recibes membresía. Bueno, esto es... Listo, Jerry. Pero me gustaría mostrarles cómo aparece aquellos para que puedan activar la membresía. Porque hay algunos jugadores que, bueno, por no tener activado eso no recibes una membresía. Así que hay que estar atentos. Todavía hay como 39 jugadores para que reciban membresías. Ahorita, como decirles, ya están los 200, podríamos decir las 200 membresías regaladas. Pero hay que esperar a más jugadores que sigan aceptando las membresías. Por ahora. Por acá dice, bueno Tony, me voy contigo a esperar a sacar la marmota rápido, crack. E ir a la nueva isla. No se olviden que la nueva zona no es una isla, es una nueva zona salvaje. Para que estén atentos. Por acá dice Joaco, ya les avisé apenas entre, bro. Algunos están aquí. Hans, ¿cómo estás? Pagando acá la membresía. Creo que renovaste membresía, claro, miembro por un mes. Gracias por renovar la membresía, crack. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por el apoyo. Ahorita sí ya van a empezar a renovar membresías porque hay algunos jugadores que empezaban a darle a full. Por acá dice, ¿qué es mejor? ¿Acechadora oscura o la arqueada delgada o gigante de sangre? Acechadora oscura para mí, crack. Acechadora oscura es mejor. Por acá ya recibieron membresías. Están ahí poquito a poquito. ¿Cómo estás, Dan? Bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Verán, para los nuevos miembros no se olviden ir al servidor de Discord. Escribirme por ahí para invitarles al grupo de WhatsApp. Estén atentos, ¿vale? Muchas gracias por el apoyo. Y sobre todo no olviden dejar su poderoso like. Y si más personas se siguen uniendo, mucho mejor. Compartan la transmisión, que es lo más importante, ¿vale? Tony, es mejor, bueno, y a ver qué dice. Tony, ¿es mejor arqueada con 2 estrellas o la Crimson sin estrellas? Aunque no creas, Crimson sin estrellas es mejor que arqueada. Aunque no lo creas, Caleb. Dice, ¿cómo saco eso de las membresías que decías? Verán, gente, el tema de las membresías va a ser suerte a ver si reciben una membresía, ¿listo?
Y si no les aparece o no les dan membresías, es por el tema de que no han aceptado los términos y condiciones para recibir una membresía. Así que estén atentos. Y sobre todo, gente, entren al grupo de Discord, entren ahí. Créanme que hay una buena comunidad, un buen ambiente y sobre todo hay gente que les puede ayudar un montón. Más para aquellos jugadores que son nuevitos. Y seguir subiendo en la comunidad, gente. Por acá dice, si renuevan su membresía que Joaco les regalamos, podríamos participar todos del sorteo de insectos de eventos. Exacto, gente, verán. El objetivo de ahorita con Joaco es, realmente le agradezco bastantísimo por el apoyo, porque esto incentiva y que lleguemos mucho más lejos en el tema y hacer historia en el canal, porque esta es la primera vez que pasa esto. Sobre todo vamos a hacer un gran cambio, porque con esto podemos hacer que jugadores que no invirtiendo mucho dinero puedan participar por un insecto pay to win. Entonces, por ejemplo, si tú ya tienes un cangrejo y quieres sacarte otro insecto, pagando una membresía o renovando, si es que te toca una membresía, puedes participar por un sorteo. O se puede hacer, en vez de un insecto pay to win, se puede hacer como 8 o 12 paquetes de insectos mensuales. Se puede sortear también para que más jugadores tengan la posibilidad de ganar también. Para que estén atentos, gente. Para que estén atentos. Por acá dice, Atalaya TCM está presente, Tony. Por favor, salúdalos. Un saludito para la hermosa gente que tiene Maya. A la gente de TSM, gracias, bienvenidos, gente. Un saludito para Atalaya. Muchas gracias, bienvenido, crack. Realmente son unos cracks la gente de Brasil. De Brasil. Dice, Tony, ¿qué es mejor? ¿Diente carmesí y muerte o acacia carmesí muerte? Para mí, crack, acacia carmesí muerte es mucho mejor. Aunque yo haría un acomodo. Pondría mejor acacia, diente y muerte. Freddy, yo te diría esa formación mejor. ¿Cómo estás, Cadu? Bienvenido. Hola, Tony. Siempre sigo tus videos. Muchas gracias a ti, Cadu, por el apoyo. Bienvenido y espero que te la pases muy bien. Dice, háganle un rean a Joaco, dice. No, realmente Joaco es un crack, gente. Realmente es un crack. ¿Cómo estás, Carlos Padilla? Bienvenido, crack. Por acá dice, Tony, estoy más fuerte y estoy llegando a los 250 de vida. Dios, muy buena, Keiber. Ah, te pusiste Tony Fake. Gracias por el apoyo, crack. Decoy, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Y sobre todo, ya saben, ya informé sobre todo el tema de que se hagan miembros del canal. Ya les informé el tema de cómo funcionan los sistemas de pago de YouTube. Ahorita hay que esperar todo lo que se recaude en este mes para el siguiente. Así que este mes solo se va a hacer un sorteo de un paquete de insectos. ¿Listo, gente? Todos los que son miembros del canal actualmente van a participar por el sorteo del paquete de insectos. ¿Listo? Para el mes de mayo se viene un sorteo bomba, gente. Se viene un sorteo muy fuerte. Realmente se viene un sorteo muy fuerte. Ahorita, como ya hay 300 miembros del canal, sí o sí ya va a haber el sorteo de 2 insectos pay to win. 2 insectos pay to win. Así que atentos. Obviamente los insectos son de la generación pasada, o sea, los que valen mitad de precio. No los de ahora, porque los de ahora sí son caros. Esos sí son caros. Dice Tony, amigo, ¿cuántos faltan que recibieran su membresía? Ahorita están entregadas 162 membresías. Faltan 38 personas, si no me equivoco. A ver, 38. Sí. Faltarían 38 personas. 38 personas más que reciban membresía. Todavía faltaría eso. 38 personas que se hagan miembros del canal. Sigan invitando gente. Sigan invitando gente. Y es que están en el grupo de Discord, traten de notificarles que entren para que reciban una membresía. Porque ahorita falta algunos que reciban membresías, gente. Para que reciban membresías. O inviten a más gente que se siga suscribiendo también, que es lo importante. Acomodo esto que se me perdió el chat. Y listo, ahí estamos. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Gracias por el apoyo. Clayton dice, Tony, amigo, ¿en cuánto sale la Flor Diablo? Ahorita la Flor Diablo te sale en $150 en un evento. El evento de los daditos es el mejor, crack. El evento de los daditos es el mejor. Por acá dice, pero aunque ya sea miembro puedo recibir renovación, me parece. Exacto, Gerardo. Así es. Los que no cancelan renovación, por ejemplo, hay jugadores que, por ejemplo, por apoyarme una vez, pagan una membresía y luego cancelan la membresía. También pueden hacer eso. Solo que les diría que no cancelen esa membresía y así mantengan la membresía para que sigan participando y no se olviden de participar en un sorteo.
Por acá dice Tony, ¿es nueva criatura que se hace? Verás, Decoy, la nueva criatura es el reemplazo del Moonskeeper que hay en la isla. Ya saben que el Moonskeeper es tedioso por el tema de la energía. Ahora se va a venir, en vez del Moonskeeper, para la nueva zona se viene el Tejón. En este caso se llama el Tejón. Porque no me había dado cuenta. Ya había las reglas dentro de la isla. Ya sabíamos qué se va a venir dentro de los hitos. Y en el tema del Tejón va a ser el suplente del Moonskeeper. No sabemos el tema de administrar la energía. Ese es el tema. Ya lo iremos viendo más adelante. Mientras tanto, tendremos que recibir actualizaciones de los desarrolladores. Por ahora, traten de ver el video que subí hace unos 2 días, que es las nuevas novedades del Barrenland. Y hay algunas cosas muy interesantes de cómo va a funcionar los sistemas de emparejamiento, los líderes y entre otras cosas. Puf, es una barbaridad. Así para que estén atentos. Por ahí empezaron a recibir membresías, gente. Por ahí empezaron a recibir ya más membresías. Puf. Traten de aceptar los términos y condiciones, gente. Por ahí ya están algunos recibiendo las membresías. Uf. Muy buena, muy buena. Por acá dice, me dijo un amigo que estabas dando membresías. Y como soy pobre, pues vine. Ah, ya veo, Alejandro. Ya veo. Si es que tienes suerte y recibes la membresía, muy buena. Muy buena, muy buena. Por acá dice... Leosaurio Cast. Dios santo, Leosaurio. Uf, gracias por ser miembro del canal. No te olvides unirte al grupo de Discord. Y por el grupo de Discord ya les aceptamos. Y sobre todo ya les digo qué deben hacer, ¿vale? Cualquier cosita y vamos con todo. Una barbaridad, gente. Una barbaridad, gente. Una barbaridad. Una barbaridad. No se olviden, entren al grupo de Discord y yo les digo qué deben hacer. Y ahí les invito al grupo de WhatsApp y entre otras cosas. Paco, gracias por ese super chat, crack. Qué crack. Gracias por ese super chat. Por acá dice, no se olviden de entrar al Discord y al WhatsApp. Exacto, gente. No se olviden de entrar al grupo de Discord. Por ahora traten de escribirme por el grupo de Discord para estar atentos, ¿vale? Ya algunos recibieron membresía. Ya van 170 membresías ya recibidas. Faltan 30 personas. Si es que quieren agarrar las membresías, entren, gente, inviten a más personas para que estén atentos. Ya con eso ya estamos a full. Ah, también hablar, gente, de que hoy a las 7 UTC, ahorita son las, en el hora del juego, ahorita son las, si no me equivoco, ¿qué horas son ahorita horas UTC? Son las 4 UTC en el juego, ya va a ser las 5 UTC. Ya se acerca la actualización en la cual van a añadir un despertar en especial para aquellos jugadores que tengan una hormiga en específico que se llama Tetraponera rufonigra. Esta hormiga ya saben que es pay to win. Solo aquellos jugadores que la hayan sacado pueden disponer del despertar. No sé cómo se va a conseguir el despertar. Tal vez lo puedas conseguir en el laberinto subterráneo o en un evento pay to win. Por lo general siempre lo hacen en eventos pay to win. Pero por ahora se acerca pronto la actualización. Va a ser a las 7 UTC. Ya mismo es. Falta como 2 horas y un poquito más de minutos para que estén atentos. La tetraponera es esta hormiga de aquí, para aquellos que no sepan. Es esta hormiga de acá. Para aquellos que tienen desconocimiento. Es esta de aquí. Esta hormiga va a recibir un despertar. Gente, esta hormiga ya de por sí está rota. Esta hormiga, gente, de por sí ya está rota. Y además de que ya está rota, van a añadirle un despertar más. Imagínense lo que va a hacer que esta hormiga vuelva al meta con más fuerza aún todavía. No sabemos qué traiga el despertar, eso sí. Pero ya viéndolo, gente, va a ser una barbaridad. Una barbaridad, gente. Ya realmente esta hormiga de por sí activa bastantes habilidades, hace bastante daño. Y va a recibir ya un despertar, para que estén atentos. Crack, Joaco, gracias por esas donaciones. Además de regalándome membresías a full. Uf. Qué crack. Por ahí están recibiendo las membresías. 225 pesos argentinos. Gracias por el super chat, crack. Gracias, crack. Te agradezco muchísimo por el apoyo. Realmente Joaco es un crack. Realmente es un crack. Con esto incentiva muchísimo a seguir creando el contenido. Seguir creando contenido. Esperemos que el canal siga creciendo mucho más, gente. Y la comunidad siga uniéndose en el tema de la comunidad latina. Compartan la transmisión en grupos de WhatsApp, gente. Grupos de WhatsApp, en sus grupos de Discord. Si pueden, compartan también el tema del grupo de Facebook que hay del juego. Para que mucha más gente se siga uniendo. Ese Joaco es narco, dice. Es narco argentino. Ay, no. Gracias por el apoyo, crack. Locker, ¿cómo estás? Bienvenido, crack.
Dice, juega con mi hermano, dices un crack. Dios te bendiga y que te multiplique igualmente a Tony, que nos guía en el juego. Gracias, Clayton. Realmente sí. Como le dije a Joaco, que Dios le siga bendiciendo en su camino y sobre todo, pues, que le siga dando buen trabajo y que todo lo que está dando se le multiplique. Porque es así, gente. Si ustedes dan de corazón y sobre todo para ayudar a una persona, se les devuelve el doble. Es lo más importante. Así es, gentita. Por acá ya recibieron membresía algunos. Muy buena. Denle con todo, gente. Dice, ¿quién? O sea, decir mi nombre, dice. Tony, ¿es buena la Mirmarache plateloides? Mirmarache plateloides. ¿Cuál es esa hormiga? Mirmarache plateloides. Ah, esta de aquí. Sí, es una hormiga buena. Es una hormiga buena, pero no de las mejores. Es buena por el tema de que sabe silenciar. Una de las habilidades, si no me equivoco, de esta hormiga tiene silencio. Cadu, bienvenido, crack. Gracias por hacerte miembro del canal. Cadu, verás, ingresa al grupo de Discord del canal que tenemos para decirte y añadirte al grupo de WhatsApp. Si no me equivoco, Cadu es portugués. Espero que me logres entender, crack. Si no me equivoco, este tiene silencio. Puede causar estado de silencio, exacto. Esta hormiga no activa mucho, pero sirve mucho en el PvP. Es más para PvP esta hormiga. Sí es buena, pero no es de las mejores. Aunque sea pay to win. Ya ven, gente, así se incentiva a que más gente se siga uniendo. Así poquito a poquito más gente se hace miembros del canal. Y llegamos al objetivo, gente. En el futuro ya vamos a tener a más miembros del canal. Y sobre todo partícipes, gente. Ahorita sí o sí, ya aseguradísimo. O sea, ahorita sí, ya de por sí, ya con el tema de las membresías y todo. Sí o sí ya se va a hacer el sorteo de los insectos pay to win. Sí o sí, para que estén atentos. Una barbaridad, gente. Una barbaridad. Por acá dice, ¿qué tal es la hormiga espinosa dorada? Es mala, gente. Lenin, si te ha salido esa hormiga y quieres mejorarla, para empezar está bien, pero después tendrás que tal vez matarla para mejorar otra. Pero no te va a ayudar mucho esa hormiga. No es de las mejores. Muchas gracias por suscribirte, Lenin Muñoz. Bienvenido, crack. Gracias por el apoyo. Y listo, gente. Puf, una barbaridad. Me quedé hasta sin palabras de tantas membresías que hay. Verán, gente, ahorita no les puedo agregar. Una vez termine la transmisión, yo ya voy al grupo de Discord y les escribo a todos. Traten de escribirme todos por interno, ¿listo? Le dan el icono donde está mi perfil y me escriben al privado para yo escribirles a ustedes y decirles qué deben hacer para que estén atentos, ¿vale? Dice Senti, participas por 2 insectos pay to win el próximo mes. Exacto, sí, hay que recalcar también porque el sorteo se va a hacer en el mes de mayo, básicamente. A finales del mes de mayo, aproximadamente. Por acá dice, Ada te promociona esos insectos de regalo de insectos. No, Joel, es gracias a las membresías que regaló Joaco y a los que se van haciendo miembros del canal. Es gracias a ellos. Y sobre todo, traten de renovar membresías, que es lo más importante. O sea, por ejemplo, si Joaco les regaló ahora una membresía, para el siguiente mes, que es en el mes de mayo, YouTube les va a pedir que renueven membresía, si es que quieren participar del sorteo, para que estén atentos, ¿vale? Tony, ¿quién tiene más tiempo renovando membresía? El que tiene más tiempo eres tú, Maya. Tú eres en conjunto con William, pero el que tiene más tiempo eres tú, Maya. William empezó a apoyarme después de ti. Básicamente los dos son, podríamos decir, los veteranos del canal en el tema de las membresías. Pero Maya realmente me ha apoyado desde mucho tiempo. Muchísimo tiempo realmente diría. Tú eres el que lleva más tiempo, crack. Tony, pero ¿son 2 insectos para un solo jugador? No, son 2 insectos para 2 jugadores básicamente. O sea, un insecto para un jugador y otro insecto. Va a haber 2 ganadores. En pocas palabras, 2 ganadores. 2 ganadores. Por ejemplo, ahorita, como les digo, hay 300 miembros del canal. Bien, hacemos 2 sorteos. Ponemos un sorteo para 2 ganadores de 2 insectos pay to win. O hacemos 4, 8, 12. O hacemos 12 sorteos de los paquetes de insectos. Una de las 2 opciones hay ahorita, porque hay 300 miembros del canal. Ya les diré qué podemos hacer. Voy a ver y voy a hacer una pequeña encuesta para que ustedes decidan, porque entre todos ya casi la mayoría son miembros del canal. Por acá dice Tony, te ves tiernito, dice, agrema al Waps. Ya les voy a agregar, gente, por favor, por ahora tengan paciencia porque ahorita estoy en la transmisión y se me hace difícil empezar a agregarles. O serían 2 ganadores. Sí, Charlie, serían 2 ganadores. ¿Es buena la general ácida?
Para empezar va bien, pero tendrás que mejor cambiarla por saltarina. Saltarina es mucho mejor, crack. Tony, ya tengo 8 palitos para conseguir un skin o una marcha. ¿Qué crees que es mejor, la skin o la marcha? Ya tengo la skin de marmota. Sácate otra skin. Sácate otra skin, Carlos. Es mucho mejor las estrellas del hormiguero. Cuando sea grande quiero ser como Maya, dice. Paco, no estás tan lejos tampoco. Tu insignia de membresía, si no me equivoco, ya es de unos 3 a 4 meses aproximadamente. 3-4 meses. Nipu, ¿cómo estás? Dice, puede ser un insecto y 8 paquetes de insectos. También puede ser otra opción. Muy buena, Nipu. También puede ser un insecto pay to win, o sea, de la generación pasada, y 8 paquetes de insectos también. O sea, también puede ser esa parte. Sí, sí, tienes mucha razón. Por acá, mejor un insecto pay to win, los demás en paquetes de insectos. También Charlie. Sí, 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 muy buenas opciones que me están dando. Sí, sí, también podría ser así. Ya haré la encuesta, gente. Daré opciones y cuál escogen ustedes. La que sea más votada. Dice, Joaco, el grande eres tú. Dice, bro, neta te luce y te agradezco mucho porque tus incentivos puede que tenga la oportunidad de ganarme un insecto. Exacto, gente. Realmente, gracias a esto y gracias a Joaco se puede presentar esta oportunidad. No se presenta muchas veces en la vida, así que aprovechen, gente, para que estén atentos. Por acá dice, Tony, ¿viste a Joseph? Te envié la foto por WhatsApp, tiene la hormiga nueva. Exacto, crack, sí. Es que el que tenga dinero, pues puede gastarse en lo que quiera dentro del juego, ¿no? Yasmín, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por el apoyo. Por acá dice, quien lo gane estaremos satisfechos con el resultado, pero si no ganaste tú, me lo regalas, dice. Dice, Tony, una pregunta. Si me llego a ganar un insecto pay to win, un paquete de... ¿te lo puedo canjear por uno de Best Lore o Primitive Era? Andrés Ortega, claro que sí. Sí, sí. Podemos hacer ese cambio también. Si tú quieres comprarte un paquete en Best Lore o Primitive Era, también podemos hacerlo así. Creo que en Primitive Era es un poco tardío los eventos. Pero el insecto sí lo veo complicado en Primitive Era. Pero el paquete de insectos sí. En Best Lore o en Primitive Era sí se podría hacer, crack. Sí se podría hacer. Dice, el insecto premium es aleatorio. No es cualquier insecto, solo son para los insectos que están a mitad de precio. Por eso les digo, de la generación pasada. Son para sacarse... ¿dónde está? Devil Flor. Para sacarse el emperador. Para sacar el Potamidae. O sea, estos insectos que estoy señalando son los que van a estar para el sorteo. Y el escarabajo de hierro o este escarabajo... ciervo, no me acuerdo, uno de los dos está a mitad de precio, pero no me acuerdo cuál es. Uno de esos dos son. Uno de esos dos. Y básicamente esos son los insectos que podrían entrar en el sorteo. Va a depender qué insecto quieras y esperar al evento en el que salga, básicamente. Dice, a ver si por fin tengo un insecto a 9 estrellas. Todavía está al 6 la pobre mantis. Ya veo, Nipu. Ya veo, estos sorteos te pueden ayudar. Listo, ahí vamos con todo. Dice, gracias a Joaco por la membresía. Urban, ¿cómo estás? Muy buena ahí. Tony, tengo una pregunta. Dale, Ronald. Pregunta, Ronald. No te preocupes. Si regalas a Godzilla, ahí se verá tu humildad, dice. Godzilla no, gente. Godzilla, como les digo, aunque quisiera, ya no se puede. Godzilla fue de forma limitada, gente. O sea, fue un evento exclusivo. Si tú ya no sacaste a Godzilla, lastimosamente, ya no lo puedes conseguir. Lastimosamente. Por acá dice, llevo 10 meses, Wolf. Seré el primero en tener la nueva insignia de un año. Sí, Maya es un crack, realmente apoyando el contenido. Para el evento de los palitos, ¿vale cualquier compra? Sí, Ronald. Puedes comprarte un paquete de $1. Yo por lo general en el evento de los palitos solo me compro estos paquetes de acá. Estos de aquí. Déjame bajo la pantallita para que puedas ver. Solo me compro este paquete que vale $1. Este de aquí, mira. Vale $1 y ya te cuenta como una compra para un palito. Y en general te hace 5 compras. Perdón. Te hace 5 compras y son $5 y listo. Es facilito. Dice, ¿será el insecto que sea? No cualquier insecto, crack. Es de los insectos que están a mitad de precio. Porque un insecto de los nuevitos y de los que va a salir son caros, gente. Imagínense, si quieren sacarse el látigo del evento anterior. O sea, el insecto látigo era este. Este era el látigo, gente. El evento anterior te ofrecían el escorpión gigante rojo, o sea, el látigo. Este insecto, por lo bajito, gente, está en $500 en el evento de los abetos. No te puedes ni siquiera ahorrar ni mucho.
No te puedes ahorrar ni mucho. Realmente es caro el evento y mínimo, o sea, ni por haciendo el tema de que tenga suerte o cualquier cosa, $500 asegurado. Aseguradísimo para ese evento. Estos son insectos muy caros. Yo solo les ofrezco en los sorteos aquellos insectos que ya están devaluados, podríamos decirlo así. Aquellos insectos que son de la generación pasada y están mitad de precio. Eso sí. Eso sí, gente. Gracias a ti, Ronald. Por acá dice, hola Tony, ¿cómo estás? Luis Figueroa dice, ¿tienes estadísticas de la perla carmesí? Verás, si quieres sacarte perla carmesí, es una muy buena hormiga también. Te mostraría las estadísticas, pero te las enviaría por Discord. Tengo algunas capturas de ese insecto. Te digo insecto, de esa hormiga. Es muy buena. No sé si la perla carmesí es insecto o araña. Hormiga. ¿Alguien me sacó de la mina? Ah, yo pensé que me habían sacado de la mina. Pero por ahora, para aquellos jugadores que también estén dentro del rango del servidor 2 al 300, ya saben, dentro de 3 días ya vuelvo al servidor normal, gente. La isla va a terminar, básicamente ya 2 días y 18 horas vuelvo al servidor normal. Básicamente 3 días podría decir, porque el periodo de liquidación dura 1.5 días. Entonces una vez terminado esto vuelvo al servidor normal. Y voy a empezar a reclutar gente para ir a la nueva zona, gente. Para que estén atentos. Por acá dice, tengo 7 palitos, pero quiero la skin, dice. Ah, ya veo, crack. ¿Quieres la skin? Es que Maya es un crack, gente. Dice, hola, acabo de llegar. ¿Cuál es el sorteo? ¿Cómo es? ¿Cómo estás, Shotter, bárbaro? Gracias por el apoyo. Vas a tener que tener suerte si recibes una membresía. Ahorita ya se enviaron 177 membresías. Faltaría un poquito más de membresías por entregar. Así que si es que tienen suerte les dan. Mientras traten de comentar en el en vivo para que puedan recibir. Gracias por la Gerardo donación, G. crack. Ha donado MX $65. Gracias por el superchat, crack. Todos los que aparece su nombre en verde no se olviden de solicitar unirse al WhatsApp de miembros. Exacto, gracias por el apoyo, crack. No se olviden de eso, sí. Pero para solicitar eso, entren al grupo de Discord, ¿listo? Entren al grupo de Discord y me escriben por interno para hacerles ingresar al grupo de WhatsApp, para que estén atentos, ¿vale? Así que pilas ahí, gentita. Te agradezco muchísimo y este es tu primer super chat, Gerardo. Gracias por el apoyo. Un grande, un grande. Por acá dice, salió un tercer insecto de guardianas. ¿Cuánto será su precio del ciervo de primera generación? El ciervo creo que está a mitad de precio también, crack. Ya creo que está a mitad de precio. No sabría decirte todavía. Hay que estar atentos. Dice, ¿cómo sé si mi nombre está en verde? José Fernando, tú estás como miembro del canal. Verán, todos los que aparezcan su nombre de color verde y al lado tengan una pequeña insignia, para aquellos jugadores es como un pequeño escudo. Es esta habilidad, yo le coloqué a los de primer nivel la habilidad de la espinosa dorada, creo que era. Y sí la tengo yo, la espinosa dorada. A ver, déjenme ver. Yo les coloqué la habilidad de la espinosa dorada. Sí. Esta habilidad es, básicamente, esta insignia que a aquellos les aparezca al lado de su nombre son los que ya tienen una membresía. Y tienen que escribirme por Discord para que estén atentos, ¿vale? Así que pilas ahí, gente. Pilas, pilas. Para que estén atentos. Y además de eso, si no me equivoco, los que son miembros del canal, no les aparece no menos lo recuerdo. No les aparece el tema de la el tema de esto de los comerciales. No les aparece publicidad, si no me equivoco. Porque usualmente YouTube hace que durante las transmisiones o los videos que yo haga, aquellos jugadores que tal vez no tengan una membresía, les aparece un comercial, podríamos decir. Les puede aparecer. Si es que no me equivoco. O si no, ya me equivoco si es que no es, si es que es así. Creo que es así. No les hace ver comerciales. O alguna banda publicitaria o algo así. Creo que es así. Es Seleni Muñoz. Ya algunos ya recibieron membresías también. Ya van 181 miembros entregados ya ahorita. Falta un poquito más. Faltan 19 miembros por entregar. Faltan 19 membresías. Así que sigan compartiendo, gente, para que más gente siga dándose con todo ahí. Tony, me salen comerciales a mí. ¿En serio, Deat? Ah, entonces me equivoco, gente. Me imagino que deben pagar YouTube Premium para eso, entonces.
Creo que deben pagar YouTube Premium para ese entonces. Entonces me equivoco, gente. No me hagan caso, no me hagan caso. No me hagan caso. No me hagan caso. Entonces me equivoco. Siguen saliendo. Ah, ya veo, gente. Entonces si le siguen saliendo significa que aunque paguen membresía, aún les va a seguir saliendo. Dice, me salió más de 10 anuncios. Debes estar bañándote. ¿Qué va, gente? Yo les diría, gente, en el tema de los anuncios se gana bien poquito. O sea, bien poquitito. Poquitito. Yo tengo Premium y me aparecen... Y no me aparecen nada de comerciales. Ah, bueno, en Capital Web es otra cosa. Cuando tienen YouTube Premium no les aparece comerciales. Eso sí. A mí no me salen anuncios. ¿Es en serio Eclipse? Me imagino que Eclipse debe tener alguna aplicación. Debe tener alguna aplicación en ese punto. Déjenme, ahorita voy a recoger esto porque a veces me olvido. Y voy a empezar a llenarlos. Ya los tengo en nivel 25 estos. Lastimosamente, gente, en el día de construcción ya no voy a poder empezar a hacer puntos. Porque las únicas estructuras que ahora me permite subir, ya tengo toditas al 25. Ahorita lo que voy a poder subir a 25 son estos nidos de insecto. Y a partir de estos nidos de insecto, lo único que voy a poder subir es los almacenes. Tengo para subir el depósito de arena a 10. El de tierra también. El de hojas. El de carne ya lo tengo a tope. El depósito de hongos todavía me falta. Y esto de aquí también me falta un poquito más. Me falta ya pocas estructuras para 25, gente. Ya no podré hacer nada en el día de construcción. Barbaridad, gente. Me acaba de salir un comercial, ya veo, crack. Entonces, significa que no les quitan los comerciales. ¿Cómo estás, Ediel? Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Siguen saliendo, ya veo, gente. Ya veo. Por acá dice, no me aparecen anuncios tampoco. Ah, ya veo, Maya, algunos no les aparece. No, para nada, dice. No me gusta poner eso. Ah, ya veo, Eclipse. Entiendo. Dice, tengo YouTube normal y no me sale ningún anuncio. Verán. Yo por lo general, a mí me gusta ver las transmisiones o ver otros streams en YouTube en navegador. Por ejemplo, si ustedes tienen Opera GX, hay una función que les permite que no les salga anuncios. Yo utilizo por lo general y veo transmisiones en mi computadora por lo general. Cuando vean mi celular sí me saben salir anuncios. Por acá dice, cuando abres YouTube en el navegador Brave, no te salen anuncios. Por acá miren, imagínense. Por ahí también hay algunos truquitos. Dice, ahora le sale como a mí, dice. Barbie puede ser lo que quiera ser, dice. Dios santo. Gracias, gentita, por el apoyo. Y realmente a Joaco porque se rifó con esas membresías. Ahorita sí va a haber a full membresías, gente. Algunos ya recibieron membresías, así que estén atentos. Que no, todavía, espérate un poquito y ya recibes las membresías. Hay que estar atentos. Dice, bro, ¿me conviene primero subir las habilidades de mi hormiga saltarina o ponerle otra estrella a mi diente? Sube la saltarina, Alejandro. Súbelas nomás a saltarina. Por ahora, diente. Aunque diente también te puede ayudar un montón. Hace que te saliera otra hormiga que te dé más DPS en tu formación. Pero si no tienes una hormiga que te ayude en el daño, mejora saltarina. Porque diente es más para control de tu equipo. Hace que el enemigo también no puede activar habilidades y además de eso te da vida en tu formación. Dice por acá Tony, ¿será que el avispón se pondrá a mitad de precio? Claro que sí, Andrés Ortega. El avispón tarde o temprano va a bajar de precio. Pero si no menos recuerdo, el avispón estará bajando de precio de aquí en un año aproximadamente. Hay que ser paciente si es que quieres sacarte a la mitad de precio. Un año aproximadamente. Dice, ¿qué se consigue con la membresía? Verán. Las membresías básicamente son como apoyo para la creación de contenido, pero a la final yo en las membresías no me llevo nada. Ya saben que a la final yo siempre envío todo el dinero, el tema de las membresías en sorteos. También te puedo dar asesoría personal en el caso de que estés empezando en tu cuenta, que si eres pay to win, qué paquetes quieres comprar. Te doy una asesoría en el caso de tu cuenta. Además de darte una asesoría, te puedo aconsejar en el tema de qué hormigas son buenas y entre otras cosas. Además de eso participas en los sorteos y ahorita pues también tienes privilegios para que te responda más rápido que otros jugadores. Bueno, esos son los privilegios, entre otras cositas. Pero más son los sorteos en cualquier cosa, los sorteos, porque el siguiente mes, en el mes de mayo, se viene un sorteo muy fuerte. Un sorteo muy potente, gente, muy potente. Voy a empezar a preparar la tarjeta de crédito para hacer compras fuertes porque
hay que hacer compras, por ejemplo, para varios jugadores. Justo tengo una tarjeta de crédito que no me bloquea cuando hago varias compras en el juego. Justo a tiempo, porque a veces es bueno tener ese tipo de tarjetas cuando eres o vas a comprar bastantes paquetes. Yo tengo una tarjeta donde sí me saben bloquear por hacer bastantes compras, y otra que es muy de forma ilimitada casi. Puedes hacer muchas compras. Solo te saben llamar, te dicen, es usted el que está haciendo compras en la tarjeta, porque se mueve mucho el dinero en la cuenta. Entonces, cuando se mueve mucho dinero te saben llamar. Solo me saben llamar y yo les digo, sí, soy yo y estoy gastando este tipo de dinero. Y es así. Tony, te recomiendo PayPal. Lastimosamente, en mi país no funciona PayPal en el tema de Play Store. Lastimosamente. Por lo general yo utilizo Play Store para aquellos jugadores que quieran ganar. Entonces, PayPal en Ecuador no funciona, gente. Para aquellos que estén en Ecuador me han de decir lo mismo. Si no me equivoco, en Colombia tampoco funciona mucho el PayPal. Y en Perú tampoco. No sé si en Perú funcione, pero en Ecuador el PayPal no funciona para hacer compras, lastimosamente. Arturo, ya recibiste una membresía, crack. Ya recibiste una membresía. O tú básicamente creo que me estabas apoyando también. Ya me estabas apoyando. Por aquellos ya están recibiendo membresías. Ahorita ya están 182 membresías entregadas, para que estén atentos. Dice, ¿la Mantis Diablo será parte del sorteo? Daniel, sí. La Mantis Diablo, La Mantis Diablo sí va a estar parte del sorteo. Es un insecto que está a mitad de precio. Insectos que van a ser del sorteo. Otra vez voy a explicar. Flor Diablo, Emperador, Otamidae y uno de estos dos insectos que son pay to win, que es este de aquí y este de acá, que son de los de Guardián. Uno de los dos creo que están, o ya los dos están a mitad de precio, puede que también sea así. Dice, yo también quiero recibir mi renovación. Dice, el 13 se acaba. Ah, ya veo, Gerardo. Veamos, crack. Veamos si es que nadie reclama membresías. Pueden recibirlas con tranquilidad. Por ahora falta entregar algunas membresías aún. Así que traten de compartir, gente. Compartan en grupos de Discord, en el grupo de Facebook que hay del juego. También pueden hacerlo por ahí. Por acá dice, Joaco, ya sé que soy abusivo. Dice, regálame el segundo mes. Dice. Ahí va a ser dependiendo de su suerte, gente. ¿Cómo es del sorteo? Verán, el sorteo a como va y como pinta. El siguiente mes bien podemos hacer solo un insecto pay to win y lo demás de dinero en paquetes de insectos. O podemos hacer para 2 insectos pay to win, que también podría ser. Ya les voy a dar las opciones justo ese día para que ustedes escojan qué se debe hacer. Por acá dice, yo quiero una membresía. Esperemos un poquito más, Alejandro. Sigue comentando, a ver si te sale, porque a la final es con suerte esto. Dice, ¿sería legal despertar al hormiga? Hijo de madre. Alan. Hijo de... No te entendí aquí. Déjame traducir esto. Creo que esto es portugués. ¿Sería lícito colocarlos para despertar por las formas de la isla? Pues su madre. No te entendí, Alan. Aunque traduciendo no entendí lo que me dijiste. Perdóname, crack. Es que en portugués yo algunas palabras sí no entiendo. ¿Cuánta gente está compitiendo para el sorteo? Ahorita, crack, unas 300 personas para el sorteo. Unas 300 personas aproximadamente. Gracias a esas 300 personas es lo que se puede hacer este sorteo. Más bien gracias a las donaciones de Joaco. Porque Joaco se rifó con los regalos de las membresías. Carla, ¿cómo estás? Hola, Tony. Espero ganar membresía. Sigue comentando. Traten de seguir comentando para que les dé. Eso sí, no traten de spamear mucho porque si no, por ahí el moderador les banea, verán. Cuidado, cuidado. ¿Cuál es tu formación para Pangolín? Bueno, son varias formaciones las que uso. En el día propio de transportadora sí cambio totalmente. Pero por lo general en Pangolín, en Guardianas uso esto, verás. Esto creo que es en... Déjame ver esta formación. Esta formación usualmente uso. Bueno, en este caso tenía yo acechador oscuro en 4 estrellas. Y esta formación es en arqueras. Aquí es cuando hice casi 165 millones de daño por habilidad, pero con T8 en arqueras aproximadamente. Dice que si podrán despertar a las hormigas de la isla.
Ah, ya veo. Listo, listo. Gracias, Dad, por traducirme. Para Alan, espero que me entiendas también. Verán, el tema de las hormigas de la isla, no creo que vayan a añadir despertares. ¿Por qué razón? Porque lo que están haciendo ahora es utilizar las hormigas que salieron en anteriores, podríamos decir, eventos o actualizaciones, que desde en sus inicios el juego estaba empezando, ponerlas a competencia con las de la isla. Ya saben que las hormigas de la isla están bien rotas. Por ejemplo, Golden Crystal está compitiendo con hormigas Pay to Win del juego. Realmente compite fácilmente con las hormigas Pay to Win del juego. Imagínate si Diente no tendría despertar, fuera una hormiga que ya se hubiera quitado del meta, en conjunto con Arqueada. Y ahorita se utiliza mucho Diente por el tema del despertar. Ahora lo que yo pienso y más o menos lo que se va a venir más adelante es que van a añadir más despertares para las hormigas que ya se añadieron anteriormente, para igualarlas con las de la isla, para que más o menos haya un balance, porque las de la isla están muy fuertes, o sea, muy rotas, para que estén atentos ahí. Dice, las esquivo para que les aprovechen los demás. Ay Dios, Eclipse. Verás, Eclipse, trata de ver si es que aceptaste los términos y condiciones, porque está muy raro. Tú siempre comentas y no te regalas suscripción. Eso sí está raro. Eso está raro. Dice, hola, soy nuevo aquí. ¿Cómo estás, Bluke? Gracias por el apoyo, crack. Y bienvenido, espero que disfrutes del juego. ¿Será que no recibo mi renovación porque le estoy viendo desde el celular? No sé, gente. No sé si... No... Yo he estado en otras transmisiones, en otros, podríamos decir, en otros canales, y sí he recibido membresías estando en el celular igual. Por acá dice, mi membresía vence hoy a las 12 a.m. Ya veo, crack. Ahorita falta entregar, como les digo, 8, sería 90, 18 membresías todavía aún. 18 membresías. Dice, no me sale nada de eso, así que no... sé, yo asumo que está todo ok. Solo tengo mala suerte. Ya veo, Eclipse, puede ser. Dice, ¿hay algún requisito para la membresía? No hay requisitos, básicamente que te toque, porque a la final es suerte esto. Es suerte. Eso es por lo general las hormigas que uso en Pangolin. Esta es la formación base que uso. Para el día de arqueras. Y el día... Bueno, este es para el día de arqueras. En el día de guardianas cambio la hormiga de la muerte por Crimson Fragger. Y en el de transportadoras uso esta formación. Esta es la que usé y me activó bastante. Esta es la formación que usé. Llegué a 373 millones de daño. Aquí es el único día que cambio estas dos hormigas. Bueno, ahorita estaba empezando a ver si es que me sale otra copia de Golden. Y ahí cambiaría enterradora. Porque Golden está muy fuerte también. Muy fuerte. Por acá dice, ¿alguna forma de recuperar resistencia rápido? Verás, Lenin, en tus formaciones, tanto en la unidad Pro, en la unidad 1, tienes que tratar de llegar a la mejora de mejor descanso, que esto aumenta la velocidad de recuperación de resistencia. Además de eso, creo que ya no hay más formas de aumentar. Esas son las únicas formas de aumentar la recuperación de energía de tus formaciones. De ahí en adelante tendrás que solo, podríamos decir, esperar que se recupere. O comprar energía cuando vienen eventos Pay to Win. Hay eventos Pay to Win donde te dan este artefacto. Es un ítem, verás. ¿Dónde está este ítem? Que te recupera la energía de tu formación. No me acuerdo dónde está. Es como un tipo de... Creo que no lo tengo. Ya me lo gasté tal vez mientras luchaba y requería energía. Ah, no, acá está. Esto se llama forraje primario, se llama. Este de aquí que parecen unas, no sé, podría decirles. Esto de aquí. Esto te ayuda a recuperar energía, pero esto se lo consigue en eventos Pay to Win también. Por aquí dice, recibí regalos de este canal, arriba en el chat. Eso les aparece, como dice Allison, verán. Recibí regalos de este canal arriba en el chat. Así les aparece, aproximadamente así es. Deben aceptar los términos y condiciones para que les pueda aparecer. Miren, algunos ya recibieron membresía por ahí. Para que estén atentos. Por acá dice Tony, ¿qué me recomiendan? ¿Seguir mejorando mi daño o mejorar salud? Soy clase tiradoras, mi daño es 530 y vida 160. Sigue subiendo tu daño, crack. Sigue subiendo tu daño.
En el tema de las arqueras, yo siempre prefiero subirles primero el daño y luego la vida. Para que aprovechen también la marmota. Y vayan de todas maneras siendo constantes también. Por acá dice, tengo 2 células en color naranja. Muy buena, Gilmar. Yo también, no, yo tengo 3. Yo tengo 3 células en color naranja ahora. Capitán Wolf dice, también tengo la muerte en nivel 50, pero no me sale otra para activar la sexta habilidad. Y no me ayuda en nada. Ya veo, capitán. Si necesitas... Verán, ahorita hormiga de la muerte la necesitas con estrellas, sí o sí, para que pueda funcionar más o menos estable. A mí no me sale eso, dice. ¿En serio, Eclipse? ¿Ya trataste de salirte y otra vez volver a entrar? A ver, trata de hacer eso, Eclipse, a ver si te sale otra vez eso. Porque te debe aparecer eso, si no me equivoco. Tienes que ir a YouTube normal, dice por acá. No sabría decirles cómo se hace eso, gente. Por acá dice, Jeremy, ¿cómo estás? Hoy subo a Reina 22. Estoy en el server 1018. En el 1018 ya. Dios santo, ya eres Reina 22. Solo me falta estamina para saquear las granjas. Ah, ya veo, Jeremy. Bueno, con las granjas ha subido bastante. Muy buena, crack. Muy buena, te felicito. 1018 ya servidores a partir del 1000 en adelante. Es una barbaridad lo que crece el juego, gente. Por acá dice, mastica el agua, dice. No tienen activado que me podían regalar membresía. Ya veo por acá, dice, todavía están regalando. Sí, Paulina, sí están regalando membresías. Ahorita hay 184 miembros todavía. Hay que esperar. Todavía faltan 16 membresías por recibir. Así que estén atentos. A mí dice, a mí no me sale la coraza para subir la estrella a la muerte. Y ya llevo 1 año y medio. Puf, ya veo, Urbán. Podría decirte que casi estuvimos a la par, porque a mí me tardó casi 1 año en salirme copia de chinches y para subir la estrella. Y luego tuve que esperar unos 5 meses más para que me saliera otra copia para subirle a 6 estrellas. Ahorita mi formación la llevo así. Esta es mi formación pro. Ahorita chinches ya la tengo estrella roja. Enterrador he tenido mucha suerte y me salió para estrella roja igual. Y ahorita diente subiéndola en camino. Por acá dice, yo tuve que presionar el icono de regalos verdes para la membresía. ¿En serio, crack? Iconos verdes. ¿Cómo será esa parte? No les sabrías decir cómo podrán activar las membresías, gente. Por acá dice, ¿cuándo es el sorteo de los insectos? El siguiente mes, a finales de mayo, aproximadamente, gente. Aproximadamente. Tony, el despertar de las hormigas melee de la isla sería genial para los jugadores free to play. No tenemos buenas opciones para las hormigas melee. Ah, ya veo, Leán. Verás, lo que pasa es que las hormigas de la isla, si le añaden despertares, se hacen muy, muy rotas. O sea, no tendría sentido hacer más fuertes a las hormigas de la isla si las hormigas pay to win no las pueden igualar, más o menos, podría decirte así en pocas palabras. Entonces debe haber un equilibrio en el juego también. Ya saben que a la final el juego va a dar más privilegio a los que gastan dinero que a los que no. Ya saben que el juego vive de los que gastan dinero. Si no tuviéramos tal vez comerciales en el juego o ver anuncios, todo eso, ¿no? Tony, una pregunta. ¿Qué me sería mejor, subir una célula a estrella roja de ataque a arqueras o subo célula de vida a 5 estrellas? Sube estrella roja. Sube estrella roja. Verán, cuando ustedes quieran subir a una estrella roja una célula, les da más porcentaje. Les da mucho más porcentaje que subir menos de una estrella roja. Más o menos haz una comparación para que puedas ver. Dice, yo llevo casi 1 año y ni rastro de la chinchis. Ya veo, Leosaurio. Puf, es que a la vez es suerte. Y ahorita me ha salido una sola copia de Golden y espero otra nomás. Espero otra. Dice, maté como 4 chinches porque me dijeron que era mala. No, Mandrake, ¿cómo va a ser mala? Por acá dice, dice, no tengo ninguna chinche. Qué mala suerte. A veces hay jugadores que no tienen suerte, gente. Por más que quieran. Por acá dice, gracias por la suscripción. Ya veo, Erix, algunos ya están recibiendo las suscripciones, así que estén atentos. Hoy hubieron suscripciones. Así es, Nani. Así es, Nami. A full, a full. ¿Qué paquetes compras tú? Daniel García, ahorita yo no compro paquetes ya. Antes, yo lo único que gasté así fuerte en el juego fue el insecto pay to win, que es el avispón. De ahí empecé a gastarme en este paquete de aquí, que es para seguir subiendo las estrellas de los insectos. Y nada más, es lo único que he gastado. Ah, no, miento. Y también he gastado en el evento de los palitos para sacarme la skin que tengo ahorita.
Y voy a seguir comprando para seguir sacándome más palitos para ver si me saco una marcha. Que me hace falta una marcha Pay to Win. Por acá dice, está bien si tengo la primera a la arqueadas, de segunda a la diente y tercera saltarina en la pro. Para tiradoras no me ha salido la de la muerte. Alejandro, tu formación está bien. Tal como está, muy bien. Si haces que diente pueda activar más habilidades. Está muy bien tu formación. Dice, ya se renovó automáticamente mi membresía. Ya veo, Arturo. Listo, crack. Entonces, si renovaste membresía, perfecto. Te agradezco por el apoyo y para el siguiente mes ya participas por el sorteo. Este mes, gente, sí vamos a hacer solo un sorteo de un paquete de insectos. ¿Listo? Porque es lo que se recaudó el anterior mes. Todo lo que se recaude en este mes de abril va a ser para el mes de mayo. Para que estén atentos, ¿vale? Por acá dice, soy arquera si tengo chinches para 4 estrellas y cristal para pango. Ya veo, Alison. Muy buena. Muy buena, muy buena. Uf, ahí algunos ya recibieron membresías, miren. Algunos de a full recibieron membresías, miren, a tope. A full. 195 membresías. Solo 5 membresías por entregar, gente. 5 membresías. 5 membresías quedan. Algunos ya recibieron a full membresías. Miren, a veces es por comentar o por quedarse un rato ahí. Pero sigan renovando para que el siguiente mes participen por el sorteo grande, gente. Lo importante es que renueven la membresía. Para el mes de mayo participen por el sorteo grande. Ahí sí viene un sorteo grande. ¿Cuánto dinero cuesta el avispón? El avispón ahorita te sale entre unos 300, 350 dólares aproximadamente. Yo me lo conseguí en 310. En 310 aproximadamente. Pero un estimado te podría decir en unos 300 por ahí. Aproximadamente. Por ahí dice muchas gracias por la membresía. Sí, algunos ya recibieron, muy buena. Por acá dice, solo necesito copias de la cornígera y estaré mamadísimo. Exacto, Maya. A ti lo que te hace falta para el PvP es una buena hormiga. Con esa hormiga cornígera, puff, a Maya ya se le potencia su formación. La carmesí es buena con estrella roja. Soy arqueras. Edgar, sí, es muy buena. Es muy buena. Súbela si es que puedes. Dice, deja busco cuánto vale $1. Ahí dale, Marcos, para que estés atento. Ahí para que estén atentos, gentito. Uf, Dead se da el trabajo de traducir, gente. Dead se da el trabajo de traducir. Realmente, gente, valoro mucho el apoyo de Dead y varios jugadores que se dan el tiempo de responder preguntas en el Discord y sobre todo aquí en el chat. Y sobre todo hablar y usar traductores. Es una locura eso. Por acá dice, las membresías es un mes, ¿no? Exacto, Dan. Las membresías duran un mes. Duran un mes. Por acá dice, me activó automáticamente el regalo de la suscripción. Ya veo, Erix. Muy buena, muy buena. Por acá dice, puedes mostrar todas tus unidades y cómo y por qué las tienes las líderes acomodadas de ese modo. Listo, veas. Besh. Verás. Mi formación pro es así. ¿Por qué las tengo colocadas así? Porque Diente es una muy buena hormiga. Esta es una hormiga que todos sí o sí deben mejorar. En el early game, en el mid game y para el late game. Básicamente sirve para cualquier etapa del juego. Yo digo para cualquiera porque ya en el late game, ya en una etapa avanzada donde llevas más de un año jugando, añades despertar, con estrellas se potencia mucho, te da mucha vida en tu unidad, silencia al enemigo, te da mucho control en tu unidad. En primera línea la coloco porque preferible quiero que Enterradora active más habilidades y esta Enterradora tiene habilidades de silencio igual cuando envenena al enemigo. Entonces me favorece un montón. Esta la tengo en estrella roja. Si tú colocas, por ejemplo, si Enterradora la coloco en primera línea, Enterradora puede que no esté activando muchas habilidades porque ya sabes, cuando te enfrentes al enemigo, la primera línea es la que recibe más daño del enemigo. Entonces, por ende, yo pongo Enterradora en segunda para que reciba más daño Diente y Enterradora puede activar más habilidades. Y tú la que coloques en tercera posición es la hormiga que más daño haga en tu formación. En mi caso tengo chinches con estrella roja y es la hormiga que hace más daño en mi formación. La que tiene más DPS. Entonces es la formación que llevo así. Mi unidad 1 igualmente arqueada delgada. Es una hormiga que también es buena. La llevo ahí porque también da vida a todo el equipo. Tiene supresión que hace que el enemigo no pueda activar habilidades igual. Y tiene buena tasa de activación de habilidades. De ahí tengo Dusky Looker, que es una muy buena hormiga que potencia la línea de atrás, que es la tercera. En este caso potenciaría mi línea de atrás. Y esta es la formación que llevo. La DPS Screens of Fly en esta formación es mucho mejor que Saltarina y por ende la llevo así.
Aquí en este caso, mi unidad 2, tengo coraza dorada, que es una muy buena hormiga. En segunda llevo bala, porque es una hormiga que da defensa. Por ende es que no es más que arqueada y diente. Porque bala, si tuviera vida, fuera una competencia para esas 3 hormigas. Pero ahora bala, porque da defensa, es que está un poco por debajo de arqueada y diente. Pero no queda por detrás, porque también puede silenciar. ¿Por qué la coloco en segundo? Porque en segunda puede activar más habilidades. Entonces hay que posicionar bien las hormigas también. Y en última tengo Saltarina, que es mi hormiga en DPS en esta hormiga. Que digo en esta hormiga, en esta formación. Que puede hacer más daño. Y mi última formación, que es esta. La Conductora, la General Nuevo Mundo y Golden. Aunque no crean, Golden sin su copia, líder de colonia, activa bastantes habilidades ya sin buen daño. Aunque no pareciera. Y esa es la formación que llevo. Más que cualquier cosa, tú debes poner hormigas en primera línea. Aquellas hormigas que creas que pueden aguantar el daño. Y más o menos quieras sacrificar, porque van a ser las que no pueden activar muchas habilidades. En pocas palabras. Por acá dice Tony, ¿cuál es mejor? ¿La acechadora oscura a 2 estrellas o la coraza dorada a 2 estrellas? Para mí, crack, la acechadora. Acechadora potencia mucho la línea de atrás. Y para el PvP está funcionando bien también para aquellos jugadores que son arqueras. Muy buenas. Por acá dice Astrea, trata de mejorar las de 9. Ah, ya veo, Dead le está dando consejos. Así es, verás, Besh. Más que cualquier cosa, depende qué hormigas las tengas completas. Completas. Porque imagínate, para tener todas estas hormigas así con todas sus habilidades desbloqueadas en nivel 50 lleva tiempo. Y conforme pase el tiempo también depende de tu suerte qué hormigas te vayan saliendo, poquito a poquito. Siempre en tu formación pro las mejores hormigas que existan en el meta, seas transportadoras, arqueras o guardianas. En transportadoras ahorita lo que está en meta es primera línea enterradora, segunda golden o chinches aquí y tercera golden y quitar la diente gigante. Unos juegan así, pero eso es, ahorita es lo que está en meta en transportadoras. En arqueras juegan primera línea diente, segunda corníger y tercera berserker, es la que está en meta ahora. Entonces va a depender de tu suerte y sobre todo las hormigas que puedas subir. Es muy difícil subir el tema de las estrellas hormigas y que te sirvan tanto en PvP como PvE. Por acá dice, yo quiero ver cómo va la conductora 5 estrellas. 5 estrellas sí no sabría decirte. Ya de por sí la hormiga conductora es mala. Ya de por sí. Todavía falta entregar las 5 membresías, gente. Traten de invitar a más gente. Compartan la transmisión, que me ayudarán un montón, gente. Me ayudarán un montón. Por acá dice, entonces me recomiendas quitarle la estrella a la coraza dorada para ponerse la acechadora. Sí, Urban. Ah, lo que sí. Claro que sí. Verás cómo te favorece un montón. Tengo que irme a dormir, dice, que entro a trabajar en 5 horas. Lindo día, gente. Nuevamente gracias por la suscripción. Gracias a ti, Alejandro, por pasarte y que descanse, crack. Y suerte en tu trabajito. Dice, ¿cuál es el mejor despertar hasta ahora? El mejor despertar. No sabría decirte cuál es el mejor despertar, porque todos son útiles. Por ejemplo, en diente te ayuda a que tengas más daño en la hormiga y que tengas más probabilidades. No creo que es más probabilidades, déjame ver antes de decir tonterías. Claro, te da un poco más de porcentajes de realizar 200% de daño a un equipo enemigo con el menor poder. Y además de eso tienes un 50% más de probabilidad de infligir un efecto de silencio. O sea, además de que aumentas el porcentaje de activación de esta habilidad, puedes hacer más daño y silencias más todavía. Es una buena habilidad. Verás, lo que pasa con chinches es un caso muy diferente. Chinches con despertar, gente, es brutal porque en todo mejora la probabilidad de activación de habilidades. Tú con chinches vas a ver que con el despertar vas a activar entre 16 y 17 habilidades. Y el daño de habilidad que hace con esas habilidades es brutal, gente. O sea, nunca había visto una hormiga que active tanto y haga un buen daño, pero con el despertar. Si chinches no lo tienes con despertar, no te va a activar mucho y no te va a hacer mucho daño. Aunque tengas suerte, ahí sí va a depender de tu suerte. Y bueno, eso es lo único que mejoras. Lo que mejora en la hormiga es la tasa de probabilidad de usar la segunda habilidad y 10% de probabilidad de la quinta habilidad. Básicamente aumenta las probabilidades de utilizar las habilidades y hace que aumente el daño de habilidad en la hormiga en un 12%.
De ahí entre más, podríamos decir, más niveles tenga, más estadísticas te va a dar. Y más probabilidades de aumentar tu formación en el tema de hacer daño de habilidad te va a aumentar. En hormiga de la muerte, si no me equivoco, esta hormiga de la muerte, el despertar te hace que tengas más daño. Con pocas probabilidades de activación, o sea, con 5, 6, 7 habilidades, haces bastantísimo daño con el despertar. Y tiene 50% de probabilidad de infligir efecto de agotamiento. Y hace que el daño que vayas a recibir se reduzca en un 30%. Ah, tiene efecto de agotamiento, esto no había visto. No te podría decir cuál es el mejor, pero entre todos sirven. Todos sirven, crack. Todos sirven, crack. Ya llegó Lili, gracias por el apoyo, Lili. Por ahí llegando la buena Lili. Lili aquí, Lili en Discord, dice. Tony, entendido, dice un poco lo que dijiste. En tal caso mío, arqueras, ¿cuál sería ir primero? ¿Diente, Acacia, Berserker? ¿O Acacia, Diente y Berserker? Yo te diría Diente, Acacia, Berserker sea mejor, crack. Diente, Acacia, Berserker. Así haces que Acacia active más habilidades. Ya veo, ya recibieron las 5 membresías. Listo. Con todas las personas que ahorita recibieron las membresías, ya se recibió todo, gente. Ya están las 200 membresías activas el día de hoy. Perfecto. Le agradezco a Juaco por todas las membresías que se recibieron hoy y sobre todo que hace que mejore el contenido y poquito a poquito lleguemos a más objetivos. Imagínense en llegar a 500 membresías o 600 y hacer más sorteos, así sucesivamente. Pero todo va a depender de si ustedes siguen manteniendo las membresías, que es lo más importante. Todo va a ser gracias a su apoyo y sobre todo al amor que le tengan al juego, ¿no? Así que aprovechen con todo, dice. Hoy no, Eclipse, dice, hoy no. Qué mal, Eclipse, qué mal, sí. ¿Por qué no te tocó membresía? Voy a tratar de averiguar cómo funciona el tema de las membresías. Voy a tratar de averiguar. Dice, ahora todos a mimir, dice. Dice, listo, y por ahí le están más o menos averiguando. Por acá dice, 200 membresías son $400. Sí, aproximadamente son $400. Pero ¿qué es lo que pasa, gente? Y esto ya lo he explicado en anteriores transmisiones. En el tema de las membresías en YouTube, mitad te llevas tú y mitad se lleva YouTube. Así es como funciona el tema de las membresías. Y por ende, cuando se va a hacer este tipo de sorteos y membresías, la mitad va a servir para sorteos del canal, básicamente, en pocas palabras. Por eso es que todo lo que es referido a todas las membresías es básicamente solo en sorteos. Como les digo, la mitad me llevo yo y la mitad se lleva YouTube. Lastimosamente es así. Me gustaría que me llevara más para hacer más sorteos y tener mejores recompensas, pero YouTube funciona así. Por ende, el tema de las membresías, por eso les digo, si llegamos a 300 membresías se hacen 2 paquetes de insectos porque son $300 en 300 membresías. ¿Cómo estás, Tony de Bigger? Bienvenido, crack. Dice, yo lo tengo activo, Tony. Solo tengo mala suerte. Ah, ya veo, Eclipse, sí lo tienes activo. Entiendo. Claro, tienes mala suerte. Ya veo. Claro. Por acá dice, Tony, ¿tú qué piensas de la hormiga gigante de sangre? Gigante de sangre, como he estado viendo, es buena porque no le pueden silenciar. Solo silencian la habilidad que puede hacer daño de combate al enemigo. Pero por lo general... Déjame tomar agüita. Pero por lo general, Diente Gigante de Sangre es más para primera línea y PvP. Pero he estado viendo de que por el tema de la velocidad de combate y vida que te da tu formación es buena. Por eso es buena. Porque te da bastante velocidad y entre otras cositas. Para que estén atentos en esa parte. De ahí es una buena hormiga que puedes utilizar. Es una muy buena hormiga que puedes utilizar. Tony, de una vez una disculpa, pero necesitaré mucha ayuda. No te preocupes, Mandrake. Cualquier cosita, ahí estamos en el grupo de Discord para resolver cualquier inquietud que tengan. Perdona por el acoso. ¿Qué va? Pregunten, gente. Pregunten. Dice Tony, este mes de abril, ¿cuál paquete vas a sortear o cuántos? Solo voy a sortear uno, gente. Como les dije, todo lo que se recaudó en el mes anterior es el sorteo que se va a hacer para ahora. Como en el mes anterior solo tuvimos como 28 miembros del canal, todo lo que se recaudó de esos 28 miembros va a ser para un paquete de este mes. Entonces solo va a alcanzar para un paquete. Este mes se va a hacer un sorteo de un paquete nomás. El mes de abril sí se va a hacer un sorteo bárbaro. Va a ser un sorteo muy, muy potente.
Esto es como una alianza de latinos entre distintos servers y Tony el R5 dice. Algo así, Diego. Tienes mucha razón. Por acá necesito que vean mis formaciones para ver qué hormigas les quito estrellas. Mandrake, puedes mandarlas en Discord. Ahí con gusto te puede ayudar muchas personas. Créeme que con gusto. Y sobre todo, gente, apoyen a compartir las transmisiones y directos o videos que tengan en el canal, gente. Créanme que entre más gente se siga uniendo y quieran pagar una membresía, se puede hacer bastantes cosas. Y a la final el beneficio es para todos, para que estén atentos. Por acá dice... Listo. Cualquier cosa, Mandrake, estamos ahí para atender cualquier cosa. Dice, yo solo estoy en Discord. En WhatsApp no puedo porque me llevan mensajes de mi trabajo. Ah, ya veo, Dad, no te preocupes. Sería bueno de que descargaras... Hay un WhatsApp que se llama WhatsApp Business. Hay el WhatsApp normal y el Business. El Business podrías utilizar para tu trabajo y el otro para el WhatsApp en general personal. Pero ahí tendrías que tener otro chip. Creo que funciona con doble chip eso. O funciona con tu mismo número, no me acuerdo. Creo que sí funciona con tu mismo número. Listo. Por ahí Sentinela dice... Ah, vale. Listo, gente. Este mes se va a hacer un sorteo de un paquete nada más. Lastimosamente, Joaco empezó a regalar las membresías este mes. Así que hay que esperar para el siguiente mes para que estén atentos. Como así, Tony dice, dando consejos para ignorar a los jefes, dice. que va. Dice, ¿sería bueno subir 4 estrellas a la hormiga coraza dorada? No subas. Máximo les diría que coraza dorada la suban a 2 estrellas. Máximo, nada más. Ahí déjenla. Dice Tony, ¿puedes mandar un saludo a la Alianza Leo del 905? Claro que sí. Un saludito a la Alianza Leo del 905. Espero que se la pasen muy bien. Y sobre todo un saludito de parte de Jaime. Ahí con todo. Tony, ¿por qué no mejor transferir a PayPal y conseguir que YouTube no consiga el 50%? Verán, como les dije, en el caso de PayPal a mí se me hace complicado. Yo no puedo hacer compras en Play Store con PayPal. Por eso es que yo no puedo aprovechar esa parte, ¿listo? Y ya les he dicho que en Ecuador el tema de PayPal no se puede utilizar. Lastimosamente ya saben que cada normativa de cada país es diferente. En otros países se puede utilizar PayPal y en otros no. Y es complicadito. Y no todos pueden manejar PayPal. No todos tienen la disponibilidad de tener PayPal. Ya saben que en otros países todavía no está permitido el PayPal o está limitado. Por ende es que PayPal es una muy buena opción. Pero para países donde podríamos decir, el tema del comercio electrónico esté un poco más libre. No todos los países pueden disponer de ello. Por eso es que yo no tomo a PayPal. Por eso es lo que no tomo a PayPal. Como podría decirles, en el tema de Ecuador no puedes pagar por PayPal. Ni siquiera los códigos de esos que tú pones un código y intercambias por dinero tampoco se pueden hacer en Ecuador. Es de forma limitada, por eso les digo, va a depender mucho de cada país. Así que en ese tema, eso es lo primero que yo pensé. Pero yo antes de cualquier cosa y hacer tema de sorteos, tienes que averiguar muchísimo y no hacerlo así a la ligera nada más. Eso es lo malo, los efectos negativos. Por acá dice, tengo en la Pro mi marcha con 2 con 3 estrellas y una con 4 estrellas en mi segunda marcha. Dale, Mandrake, por Discord compártelo. Ahí te podemos ayudar con cualquier cosa. Por acá dice, listo, ya le están dando por ahí consejos. Listo, mi hermosa gente, perfecto. Realmente Joaco se la rifó, gente. Con esto ya va a haber a full sorteos. A full. Ahora verán, gentita, más adelante, para que estén atentos, cualquier cosita voy a empezar a hacer unos videitos. Esperemos que nos filtren más información los creadores, los desarrolladores básicamente, del juego sobre la nueva isla que se acerca. ¿Qué digo nueva isla? La nueva zona. Ya saben que ahorita va a haber este nuevo jefe que va a ser en vez del Moonkeeper. Vamos a ver si va a cambiar el tema de la energía. Eso sí hay que estar atentos para cualquier cosa, ¿listo? Dice, bueno, Tony, ya todos los nuevos que hoy se ganaron su membresía y toda la comunidad nos vemos, cuídense. Listo, Capitán Wolf, te agradezco mucho, así que cuídense, gentita. Por acá dice, creo que Joaco ya se fue a dormir después de su buena acción, dice. Claro que sí. Me imagino que ahorita ya es tarde en Argentina más o menos. Listo, me voy a Discord, dice. Dale, Mandrake, cualquier cosita por ahí. Cualquier cosita. Listo, mi hermosa gente. Ahora sí tengo un buen trabajo para hacer. Voy a dividirles en periodos, si es que... Bueno, ahorita ya van a ser la 1 de la mañana en mi país. Si es que no me da pereza hacer el tema de enviarles mensaje hoy.
lo haré el día de mañana con tranquilidad, porque al final, ya saben, es un poco cansado después del trabajo y cualquier cosa. Hacer todo el tema de de invitarles a todos al grupo de Discord, porque ahorita son 200. Imagínense, tengo que responder a 200 personas, decirles qué deben hacer y sobre todo invitarles al grupo de WhatsApp. Son 200 personas que me va a llevar tiempo. ¿Listo? Por acá dice Joaco se fue a recibir el regaño por el gasto, dice. que va, gentita. Les agradezco a todos por su hermoso apoyo. Cualquier cosita, estamos en el Discord para servirles o para resolverles cualquier duda. Por ahí Dead o Lili les pueden ayudar también, que siempre están apoyando en la transmisión y sobre todo también en el grupo de Discord. Así que vamos a con todo, gentita. Les agradezco por estar aquí. Cuídense mucho y nos estaremos viendo en un próximo videito, en una próxima transmisión. Cuídense mucho y bye bye. Cualquier cosita estamos anunciando por Discord. Cualquier código de regalo del juego, cualquier cosita. Bye bye. Abracitos y bendiciones para todos.